El inminente retorno de Jesucristo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga, pero grandemente. Son las 11 de la mañana con 7 minutos. En este día ya miércoles 23 de marzo. Ya estamos en tiempo de otoño. Ya el frío se está haciendo sentir un poquitito levemente en la mañana. Los días son más cortos y ya no existen temperaturas tan altas. No significa que hace frío porque vamos a tener 22 grados de temperatura. Y creo que para estos días de campaña vamos a tener entre 29 y 27 grados. Los días que van a ser viernes y sábado, en la campaña que vamos a tener ahí, hermano querido, en Conchalí. También queremos saludar a todos los hermanos y amigos que están conectados a través del 107.7 de la frecuencia modulada en Iquique, donde estamos también manteniendo una radio nueva, es la radio Tiempos Finales de Iquique, y obviamente todos los que están a través del 600 de la amplitud modulada, escuchándonos en todo lo que es el Gran Santiago y varios lugares más en otras regiones. El pastor Jaime Romero anoche me llamó y me decía que estaba sonando la radio en Temuco, con dificultad obviamente con Chivarría, pero estaba hablando de Temuco, que son como 720, 730 kilómetros hacia el sur. Bueno, quiero saludar a nuestro hermano Mauricio Rubio Cao, que se encuentra ahí en la sala máster de sonido. Le saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Tengo la honra de presidir el Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se acerca. Y saludando a nuestro pastor Giovanni, pastor de nuestro ministerio de San Bernardo, que el Señor me lo bendiga en gran manera. Amén, mi pastor, muy buenos días. Dios le bendiga a mi pastor Marco, un abrazo, siempre decimos lo mismo y nunca voy a dejar de decirlo, que le amamos mucho en el Señor. Bueno, saludar a la distancia a la casita pastoral, ¿cierto? A mi pastorita Isabel, su familia, la congregación de acá de Santiago Centro, que es la iglesia central de nuestro lindo ministerio. Un abrazo gigante para todos los pastores de nuestro ministerio y para todos también los que están a través de la sintonía de la radio del 600 AM, de la amplitud modulada y por supuesto a través del Facebook y también a través de la radio que se está comprando en Iquique. Les saludamos a todos en el amor del Señor. Amén. Y nuestro pastor Javier Cavero, que ahora, bueno, aparte de que lo tenemos acá con nosotros, también él viene de Perú con harta dificultad para poder llegar por todos los trámites y todos los protocolos sanitarios, pero ya está acá con nosotros desde el día viernes. Mi pastor Javier, bienvenido, que Dios me lo bendiga. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Saludamos primeramente a nuestro pastor Marcos, que es nuestra cobertura, la familia pastoral, y a todos los radio oyentes de esta prestigiosa radio que realmente está muy buena y de bendición, que está alcanzando kilómetros y kilómetros. Así que saludamos a todos ustedes en la paz del Señor y estamos aquí para compartir también la palabra del Señor, para compartir nuestra vivencia, nuestras experiencias en la labor pastoral, en la honra que Dios nos ha dado a través del tiempo. No ha sido rápido, pero a través del tiempo se ha recibido esta honra, nos hemos preparado, nos hemos sometido al discipulado, a la obediencia. Y aquí estamos, amados hermanos, hablando con propiedad de las cosas que estamos haciendo, trabajando en la obra del Señor en Perú, tanto en Trujillo como en Chao. Muchas bendiciones, Dios les bendiga. Amén. Nos está saludando ya nuestro hermano José Álvarez, dice: Dios bendiga a nuestros pastores de ahora y hasta que suene la trompeta. Bueno, ayer fuimos al aeropuerto a dejar a nuestro hermano Antonio Machuca con su hijo Tomás, que se fueron a Estados Unidos en el mismo vuelo que se iba el hermano Gary Lee, así que aprovechamos también de llevar a nuestro hermano Gary. Él se despidió muy contento, muy agradecido, muy feliz de todo lo que el Señor le permitió vivir, y nosotros también muy contentos por la visita a nuestro hermano Gary, que fue una tremenda bendición haberlo tenido en Puente Alto el día jueves, en San Bernardo el día viernes, predicando en el evento precioso que tuvimos con una impresionante cantidad de gente ahí en el templo el día sábado, y en los dos cultos que tuvimos el día domingo acá en el templo central, y el día lunes en ese tremendo banquete que vivimos, hermano, en la plaza de armas, donde él también tuvo una pequeña intervención. Bueno, vamos a orar a todos los hermanos que comenten del tema que vamos a hablar hoy día. Le pedimos que lo hagan con altura de mira, con respeto, no de una forma tampoco despectiva ni descalificativa, porque nosotros queremos, hermano, hablar con la verdad,
Por ahí, ¿no es cierto?, alguien decía, y es muy cierto, que la mentira tiene patas cortas, y uno no va a usar, hermano, ni la mentira, ni sobredimensionar una situación, ni ser hiperbólico en cuanto a algo para tratar de quedar bien. Eso no se hace. Siempre hay que tratar de hablar con la verdad, porque al final, hermano querido, la verdad siempre se impone. Vamos a orar al Señor. Y el motivo que me anima a seguirte a ti es un día tu rostro. Señor, junto a nuestro amado pastor Giovanni, a nuestro querido pastor Javier, te damos gracias por estar acá en la radio Tiempos Finales, por este poderoso medio de comunicación que tú nos has entregado. Esperamos, Señor, que tú nos bendigas, nos puedas dar las palabras precisas, hablar con autoridad, con convicción, sin ningún tipo de resentimiento ni raíz de amargura, sino con objetividad, con claridad y con verdad. Esperando que tú puedas bendecir este programa, también a los que están conectados allá en Iquique, en el 107.7, y toda la gran cantidad de hermanos y amigos que nos escuchan a través del 600 de la amplitud modulada. Muchas gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Radio Tiempos Finales, 600 de la amplitud modulada. Ya, aquí estamos con nuestro pastor Giovanni. ¿Cuántos años usted lleva de pastor, mi pastor Giovanni? Desde que lo ordenaron, desde que lo ungieron, desde que lo presentaron al ministerio. El 2003. 2003. Pero yo estuve antes del 2003 6 años a cargo de la obra. Ya, pero como pastor desde el 2003. El 2003. O sea, vamos a estar hablando de casi 19 años ya. 19 años, y cuando estaba a cargo de la obra entré a vivir por la fe, a empezar a depender de la misericordia de Dios, como cuando llevaba como 2 años a cargo de la obra. Ya, usted lo ordenaron en el Movimiento Misionero Mundial. Sí. Que precisamente, ¿quién lo ordenó? ¿Qué pastor? Bueno, en ese tiempo, especialmente el pastor Gerardo Martínez, que era el supervisor de ese ministerio acá en Chile, ¿cierto?, en un culto especial que se le llama Convención Nacional. Ya. Ahí me reconocieron a mí el ministerio, ¿cierto? Me presentaron delante del Señor, obviamente autorizado por el pastor que me formó a mí, que fue el pastor Caldo Gel Ramírez, Ya. quien fue el primero que me puso las manos en el templo y me entregó para que pudieran, ¿cierto?, después hacerlo en forma oficial en el evento de la convención. Ya, lo formó el pastor Carlos Gera, él lo presentó al ministerio, Sí. Y fue ordenado por el pastor Gerardo Martínez, Claro. que es como el, digamos, como el presidente, como el obispo del Como el movimiento obispo, acá, claro. acá en Chile. ¿Usted cuántos años de pastor, mi pastor Javier Cabero? Llevamos 2 años De pastor. de pastor. No, 4. No. 4. Tiene que ser más. Sí. No puede ser 2. 4 años. en 4 dos- años. De ¿Usted 2018. está diciendo de cuándo se retiró usted? Pues no. Sí. Llevamos exactamente 3 años, pastor. 2018, 19, 20, 21. Ya. Sí. Y lo ordenaron aquí en Chile. Acá en Chile. Ya, ¿y quién lo ordenó? Usted. No, pero ¿quién le impuso las manos? Fue el obispo Ampuero. El obispo Ampuero Con nosotros. con usted. Ya. Sí. Pero ¿y quién lo presentó al ministerio? Usted. Ya. Sí. ¿Y con quién se formó usted todos estos años? Bueno, todos estos años nos formamos acá en el San Diego, una parte. Ese fue mi labor ahí en San Diego. Todo San Diego 612 en el San Diego templo. 612 en el templo, cuando llegué el 2008 hasta el 2012, más o menos. Entonces, pero ahí trabajamos y ahí fuimos formados nuevamente, porque en realidad en la iglesia que estuve anteriormente no había formación, un discipulado, digamos, riguroso, genuino, y ahí estuvimos formados en San Diego 612. Y ahí como obrero cerca de 6 años, y en el pastorado 3 años. Bueno, hay que aclarar esto, o no aclararlo, sino que decirlo así abiertamente, porque yo no formé el pastor Giovanni, lo formaron en el Movimiento Misionero Mundial. Él sí reconoce que el ministerio nuestro influyó en él, pero la formación, ¿no es cierto?, la trayectoria que él tiene, la hizo su carrera ministerial en el Movimiento Misionero Mundial. Ahí recibe la ordenación, y por lo tanto cuando él se retiró del Movimiento Misionero Mundial lo hizo ya como pastor, no lo hizo como un hermano, lo hizo como pastor. Y ahí se vino a nuestro ministerio, Cruzada de Poder, cuando éramos Cruzadas de Poder, pero a través de mi persona, porque el pastor Giovanni no conocía prácticamente a los demás pastores. Al que conocía yo ubicaba era a mi persona. Y también yo debo decir, hermano, que yo no envié al pastor Javier Cabero a abrir una obra. El pastor Javier Cabero se fue por una situación familiar, por un terreno, una propiedad que estaba como en disputa ahí en Chao, Trujillo, y se fue. Se quiso congregar, no se encontró cómodo en las iglesias donde se trató de congregar, y comenzó a hacer culto en su casa, y me pide a mí la autorización y yo lo autoricé. Amén. Para poder hacer cultos.
Y comenzó a llegar gente y Dios comenzó a respaldar el trabajo de nuestro pastor Javier Cavero. Y después de algunos años, ¿cuántos años más o menos que usted comenzó la obra? 6. 6 años. Después de algunos años, entonces le ordenamos como pastor. Y nuestro pastor Javier Cavero, nuestro pastor Giovanni están ahora trabajando con nosotros bajo nuestra cobertura. Les voy a explicar, hermano, porque como les digo, uno tiene que dar siempre hablar con la verdad, pero estas cosas son de repente medias polémicas y yo no las hablo todo el tiempo. De hecho, yo nunca he hecho una declaración oficial en mi Facebook. Si usted revisa mi Facebook, nunca lo he hecho en mi Facebook, siempre lo hago a través de la radio. Lo primero que les debo decir, hermano, es que yo me retiré del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder el día miércoles 22 de julio del año 2020, que estábamos en plena pandemia. Yo me retiré. Delante de Dios estoy diciendo que yo me retiré, que a mí no me expulsaron. Yo me retiré. Eso es lo primero que debo decir, ¿ya? Yo me retiré entonces voluntariamente del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, después de haber estado casi unos 23 años trabajando al lado del obispo, que primero cuando yo lo conocí era el pastor Ampuero, y él formó al pastor Hugo Montesinos, y posteriormente formó al pastor Claudio. Son los dos pastores, Claudio Espinosa, que el obispo ha formado, que salieron de los lomos del obispo, y eso uno lo debe reconocer porque no hay que mentir frente a estas cosas. El obispo fundó la iglesia o el concilio Cruzada de Poder. Por lo tanto, él es el responsable del Ministerio Cruzada de Poder porque él lo fundó y lo formó y lo usó a él para que naciera Cruzada de Poder. Yo me adherí a trabajar y estuve prácticamente 23 años. Cuando yo me retiré, que fue el día miércoles 23 de julio, el día 24, el día viernes, Hugo Albornoz hizo un video que todavía nosotros lo tenemos ahí. No sé si él lo habrá borrado de su canal de YouTube, no lo sé. Porque yo por lo menos no indago en esas cosas, pero nosotros sí lo tenemos. Donde él dice que es totalmente cierta la razón que yo di al otro día de haberme retirado. Yo hablé aquí en la radio y expliqué las razones por las cuales yo me retiré del Ministerio Cruzada de Poder. Y el día viernes 24 de julio del año 2020, tengo aquí todas las fechas, el pastor o Hugo Albornoz, que me cuesta a mí decirle pastor, dijo que todo lo que yo había dicho era totalmente cierto, que yo me retiraba, no me expulsaban, y que yo no me iba por nada feo. Siempre fui un hombre sometido, así que yo no les voy a decir que me fui porque vi al obispo en adulterio, porque yo no vi nada. Y creo que ustedes tampoco vieron nada inmoral, ninguna conducta que podamos decirse esté reñida con la moral. Ahora, yo no saqué a los pastores del Ministerio Cruzada de Poder porque yo me retiré solo. Y me retiré con la iglesia y algunos hermanos se quedaron en Cruzada de Poder, pero la mayoría se fue conmigo. De hecho, todos los líderes quedaron conmigo, todos los diáconos, todos los que en ese momento estaban ejerciendo el diaconado, todas las diaconisas, se quedaron todos conmigo, ¿ya? Entonces, yo estuve 23 años, fui, creo que, no me equivoco en lo que digo, no estoy jactándome de nada, pero creo que fui el brazo derecho del obispo, ¿ya? Me sometí, lo honré, lo amé, lo defendí, estuve bajo su cobertura 23 años, no me arrepiento de haber estado 23 años bajo su cobertura, fui bendecido esos 23 años que estuve ahí, aprendí muchas cosas que no son de doctrina, porque yo siempre lo he dicho, hermano, a mí el obispo Ampuero no me formó, él no fue mi pastor me formó en la voz de Cristo, yo fui formado por el pastor que ahora es obispo, Aranguis, Nelson Aranguis, ese fue el pastor que me formó, el que me casó, el que me bautizó, y el que de hecho me presentó al ministerio el domingo 31 de marzo del año 1991 y me ordenó al presbiterio, pero por eso le preguntaba eso a usted, quién lo había formado y quién lo había presentado al ministerio, ¿ya? Entonces, a mí me presentó al ministerio el pastor y obispo Nelson Aranguis, me ungió el presbiterio, y ahí entonces yo estuve 13 años en la misión evangélica de la Voz de Cristo, me retiré por motivos de doctrina, salí por la puerta y me fui a trabajar a Cruzada de Poder con el pastor Israel Ampuero, que en ese momento trabajaba con el pastor Hugo Montesinos. Así comienza toda esta historia. Y del obispo aprendí cosas bonitas, sé que Dios lo usaba grandemente en palabras de ciencia, pero él no me entregó a mí la doctrina, no me formó doctrinalmente a mí, porque yo tuve otro tipo de formación. Así que no puedo decir que ni nadie que yo mordí la mano del que me dio de comer, porque de partida no me formó él, ni me entregó al ministerio. Yo no fui ordenado por el obispo Ampuero al ministerio, yo ya era pastor, llegué de hecho con mi credencial de la Voz de Cristo como pastor evangelista, ¿ya? Ahora, mi trabajo en esos 23 años, creo, aunque sería feo que yo lo empezara a evaluar completamente, que fue bastante claro, fue nítido, transparente, porque los frutos y los resultados de los años que trabajé en ese ministerio, ¿no es cierto?, lo dicen mejor que nadie.
De hecho, hay pastores que salieron de nuestros lomos. El pastor Cristian Vargas, el pastor Máximo Barraza, el pastor Albornoz, el pastor Roberto Durén, el pastor Jaime Romero, el pastor Javier Cabero salieron de nuestro ministerio. Y ahora el pastor Walter. Por lo tanto, tenemos bastante fruto. Ya pastores que quedaron en Cruzada de Poder y otros que se retiraron, los formé yo. Por misericordia, los formé yo. ¿Dios los llama al ministerio? Cierto, Dios los llama al ministerio. Pero hay alguien que lo prepara, que lo capacita, o que lo forma, que lo enseña, que lo instruye, que lo corrige, que es el pastor. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo que yo hice, creo que fue bastante bueno. Ahora, ¿por qué me retiré? Y después ustedes van a tener que explicar obviamente también por qué se retiraron. Yo no me retiré por doctrina. Yo no me retiré por doctrina, no me retiré porque yo vi algo feo, que podía yo decir, mire, me escandalizó una conducta, una actitud de algún pastor que era homosexual, que era fornicario, que era adúltero, que se divorció de su esposa. No tengo nada que decir de esa parte. Yo me retiré y lo reitero hasta el día de hoy, porque lo dije cuando me retiré, que yo me retiré por un tema de visión. Y entonces esto es bien simple. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Uno puede estar toda la vida en un lugar donde no se siente cómodo? No. Si alguien no se siente cómodo conmigo, yo creo que lo mejor que tiene que hacer es irse. Puede hacerlo de mala manera o de buena manera, pero si algún hermano está en la iglesia del pastor Javier y no se siente cómodo, algo le incomoda, tenga o no tenga razón, pero algo le incomoda, yo lo mejor que le diría es, váyase por hermano. Si usted no está de acuerdo, no se siente cómodo, váyase. Y lo mismo creo que al pastor Giovanni le pasa. Si algún hermano o algún líder no está conforme con mi forma de pastorear, yo le digo, bueno, retírese. Entonces yo no estaba cómodo en el Ministerio de Cruzada de Poder, porque en los últimos años ellos comenzaron a perder la visión. Entonces eso no es verdad que yo tenga una nueva visión, porque yo he tenido la misma doctrina y la misma visión de siempre. De hecho, yo entré con esta visión a Cruzada de Poder. Y muchas de las cosas que existían en Cruzada de Poder, que eran bastante precarias, porque éramos un ministerio muy pequeño, con 3 pastores, después se unió el pastor Aguilar, Rubén Aguilar, pero era muy precario. Varias de las formas de trabajar, obviamente las tenía el obispo, que las respeté siempre, y otras cosas las aplicamos nosotros por nuestra visión de trabajar, como levantar obras misioneras, trabajar, ¿no es cierto?, fuertemente en campaña evangelística al aire libre. El obispo no hace campaña evangelística, o muy pocas hizo él como obispo. Yo siempre hemos hecho muchas campañas evangelísticas. Entonces, nos retiramos por el tema de la visión. No me sentía cómodo, se perdió la visión, se entraron en cosas que no correspondían, que no eran de doctrina, y yo quiero reiterarlo, hermano. Yo tengo siempre, al llegar al ministerio Cruzada de Poder, yo siempre tuve una visión interdenominacional. Yo no tuve una visión denominacional. Y aunque se sienta mal algún hermano del Movimiento Misionero Mundial, el pastor Giovanni vio exactamente lo mismo en el Movimiento Misionero Mundial. Muy sano, de música sacra, de oración, de ayuno, que predicaba que Cristo viene, de harta santidad externa, a veces hasta excesiva, pero no se juntaban con nadie. Yo no creo en eso. Y cuando una iglesia, un concilio, se cierra herméticamente a no juntarse con nadie, y le molesta que un pastor invite a otros predicadores, se hagan eventos, y siempre esté hablando mal de los que no son del ministerio del concilio al cual ellos pertenecen, es peligroso, porque se puede caer en un sectarismo. Y eso precisamente comenzó a pasar en el Ministerio Cruzada de Poder. Llegó un momento, hermano querido, en que ellos, o nosotros, se hablaba mal de todo el mundo. En las reuniones de pastores hablaban mal de Garilí, de la hermana Gladys Muñoz, del pastor Daniel Lago. Se llegó a decir, lo digo abiertamente, el obispo llegó a decir que él creía que el hermano Bolain era homosexual. Así abiertamente. Entonces, yo muchas veces, que están de testigos, sobre todo el pastor Giovanni, que venía a todas las reuniones mensuales, de que yo muchas veces, con harto respeto, porque siempre me dirigí con respeto, y el obispo también siempre se dirigió a mí con mucho respeto, yo le decía, pero no está bien, pues, obispo, no está bien, pastores, porque vamos a caer en lo mismo del sectarismo del Movimiento Misionero Mundial, como vamos a ser los únicos buenos. Y yo una vez me acuerdo que me di vuelta y le dije, pastores, aquí tengo los números de Gladys Muñoz, ¿por qué no la llaman ustedes? Sí. Pues se hablaba muy mal, y eso no me gustó. Yo sé que todos tenemos errores. De hecho, en una oportunidad me recuerdo muy bien que se habló de unos videos que andaban circulando en contra del hermano Garilí, que los había hecho el señor Montoya. Sí. Y yo me paré y le dije, bueno, pero si hay videos en contra mía también. Amén. Y hay videos en contra del obispo. Y hay videos en contra de Wolfo, no. Y esos videos para mí no son veraces. Y hasta el día de hoy lo sostengo. Yo no creo que esos videos sean veraces. Había unas acusaciones graves de inmoralidad en contra del obispo. Yo dije, yo no creo que esos videos sean de verdad, porque yo no veo basura. Y hasta el día de hoy, sabiendo que existen esos videos, no los he visto, porque sé que hacia dónde apuntan.
Entonces yo le dije, si hay video en contra de Galilí, y hay video en contra de David Diamond, y hay video en contra de Bolaine, también hay video en contra de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? O los videos en contra de nosotros son mentiras, los videos en contra de los que no son de Cruzada de Poder son verdad. Ese es el problema que comenzó a existir. Y se comenzó a crear un espíritu sectarista, hermano, que yo no comparto y nunca he compartido. Al nivel, y esto lo voy a decir con harta sabiduría, espero decirlo bien, yo estoy de acuerdo que todos los pastores que están en un concilio se tienen que someter a la cobertura, sea el presidente, sea el obispo, sea un presbiterio. Todos los pastores tienen que someterse. Y mientras uno está en un concilio tiene que sujetarse, tiene que obedecer, tiene que diezmar, tiene que ser respetuoso. Pero si yo me desligo de un ministerio, no me puedo convertir en un hijo de Satanás porque me desligué del ministerio. Y hoy día en Cruzada de Poder existe el concepto que todos aquellos pastores que salen de Cruzada de Poder salen turbados, están mal, están endemoniados, confundidos, desviados, son mundanos, son ecuménicos o son calvinistas. Cualquier cosa se le va a decir. Y eso tampoco yo lo comparto. ¿Ya? Entonces, no me retiré por un tema de doctrina. Espero que ellos se mantengan en la sana doctrina, pero tienen atisbos abiertos de ser secta justamente por ese hermetismo. Hasta el día de hoy ellos no se juntan con nadie. Y aquí en Chile, yo no conozco un concilio en Chile, de los muchos que conozco, que estén apoyando la postura de ellos. Ya estamos hablando así lentito, por ahí paso por paso, hermano, hablando acerca de esto. Entonces yo no puedo creer que si una persona se desliga de la cobertura del obispo, se turbó. ¿Por qué? Si un pastor no se siente cómodo conmigo y se quiere retirar porque no comparte mi visión, ¿por qué yo lo voy a tener que satanizar? ¿Por qué? O sea, lo quiero tener al lado mío. Entonces, en este momento, aunque ellos se molesten, ellos hacen creer que todas las personas que están dentro de ese círculo que es Cruzada de Poder, el obispo, los pastores, la mesa directiva y todos los que componen, que tampoco son muchos porque se han perdido mucha gente, muchos pastores, todos están bien, son de sana doctrina, y todos los que están en la periferia, fuera de ese círculo, estarían mal. Tienen sus yayas, sus errores, sus falencias, sus pecados. Llegó a decir el señor Albornoz que cuando nosotros salimos, Dios había limpiado el ministerio. Es una falta de respeto a todos los pastores que salieron, porque los pastores que salimos de Cruzada de Poder, salimos todos por voluntad propia. Después que yo me retiré solo. Yo no llamé al pastor Giovanni para decirle a mi pastor Giovanni, yo me retiré, así que usted sabe lo que tiene que hacer, véngase conmigo. No llamé al pastor Javier Cavero para decirle, pastor Javier Cavero, usted sabe lo que tiene que hacer, véngase conmigo. Ni siquiera llamé a mi pastor Raimundo, que era parte también de Cruzada de Poder y que también se retiró, sabiendo bien que el pastor Raimundo Garza Soto está casado con mi hija. Amén. O sea, él es mi yerno, él es el papá de mis nietas. Y yo no lo llamé y le dije a la Dencita, te aviso, yo ya me retiré de Cruzada de Poder, yo no voy a llamar a tu esposo. No lo voy a llamar, no porque esté enojado con él, porque no voy a llamar a nadie para que no se diga que yo quiero sacarle a los pastores. A las semanas después, no sé cuántos días pasaron, no me recuerdo exactamente, pero en un día sábado, estábamos en plena pandemia, me llamó a través del WhatsApp el pastor Raimundo Garza Soto, a través del WhatsApp, y hablamos 1 hora. Y él todavía estaba Cruzada de Poder. Y él me manifestó que estaba totalmente en contra de la forma como habían tomado mi salida. Porque el problema fue que esta gente no supo tomar mi salida, no la aceptó. Tenía que haber aceptado que yo me retiré, tenía que haber aceptado que yo era un hombre importante en Cruzada de Poder. No pido honores, pero no haber hecho las declaraciones que hicieron. Eso es más o menos lo que les quería compartir para comenzar. Mi pastor, ¿por qué usted se retiró? ¿Por qué usted salió de Cruzada de Poder? Amén. Bueno, amados hermanos y también mi pastor Marco, nosotros estábamos participando de las reuniones. Ya veíamos, como dice mi amado pastor, un resquebrajamiento en el interior del pastorado. Uno, cuando está dentro del pastorado, ve cosas, pero son cosas que están que se manejan dentro del pastorado, y uno tiene que tener una ética. Y si hay algo malo, lo primero que tiene que reclamar en el momento. El reclamo posterior no sirve. Al contrario, no es ético. Entonces nosotros mismos como pastores podíamos ver que Cruzada de Poder se estaba recargando la labor sobre nuestro pastor Marco, mucha labor, mucho trabajo, tanto así que yo llevaba 6 años en Trujillo, y en 6 años yo recibí la visita de mi pastor 5 veces, ¿no? 5 veces. ¿Nuestra visita? De usted. Ya. Una vez de mi pastor Giovanni, 2019. Ay, santo su nombre. Pero yo nunca recibí la visita de mi pastor
de nuestro obispo. Entonces yo veía algo que estaba sucediendo. Y en una reunión, el 22 de julio, y recalco lo que dice mi pastor Marcos, hacíamos reunión los miércoles. Los miércoles parece, el 22 de julio del año 2020, en plena pandemia, ya esto venía ya calentándose, y ahí el pastor dio unas palabras, renunció y se retiró. Y acto seguido, nosotros intentamos llamarlo a él y él nos había bloqueado. Es más, a mí me había bloqueado. El pastor Marco no llamó a nadie. Si hay alguien que dice que el pastor Marco le llamó, muestre la evidencia, porque si no hay evidencia, se toma como una mentira, como una calumnia, y eso es grave dentro del concepto bíblico de los hijos de Dios. No podemos estar acostumbrándonos que sea una costumbre la mentira en nuestra boca. El pastor Marco se retiró el 22 de julio del 2020, yo esperé unos días, al otro día el pastor Hugo salió a dar el respaldo a nuestro pastor, pero un día después se hizo una declaración pública, que lamentablemente, esa aclaración pública lamentablemente fue una declaración... No fue afortunada. Una declaración de guerra, de denostar, de menospreciar a nuestro pastor. Y eso fue la declaración que yo vi, escuché, acelerar mi retirada, porque dije, aquí yo no hago nada, porque de esa manera hemos visto cómo obispo, como el obispo Barahona, se le va a un pastor de 3 años de servicio, y él lo llama, lo bendice y lo deja irse. Sí. Solamente en las sectas, en las grandes sectas, en las bandas donde alguien sale, lo persiguen, hasta le quitan la vida. Entonces nosotros, por una cuestión de ética, vimos que esto se iba a empeorar, y yo tomé inmediatamente, el mismo día de la declaración pública que hizo el obispo Moisés, yo lamentablemente me retiré del ministerio, porque dije, aquí no viene nada bueno. Y después trataba de comunicarme con mi pastor Marco y no recibía respuesta. O sea, yo no puedo decir que el pastor me llamó, porque no tengo evidencia. No se puede hablar así tan fácilmente cuando nos acostumbramos a la mentira. Es bien caótico lo que nosotros siempre hablamos, pastor. Entonces yo me retiré a los días siguientes, nada más que usted se fue del ministerio, porque vi que no venía buenas cosas. Ya, ¿y usted, mi pastor Giovanni? Yo no me recuerdo exactamente la fecha en que usted se retiró. Yo me retiré en la fecha del 2020, en plena pandemia, en el mes de julio, me parece que fue día jueves, viernes 30. Ya, finales de julio. Claro, más o menos en esa fue la fecha cuando llamé al obispo, conversé con él. Parece que yo estaba en una reunión interna, porque uno percibe las cosas. Y le dije que no estaba de acuerdo en las posturas que había tomado, porque ya en esos días había dado una declaración pública donde se pronunció que la salida suya había sido promovida por ellos, como que lo estaban desvinculando del ministerio, y eso era una mentira. Eso fue una de las cosas que gatilló en contra de mi vida para poder seguir en ese ministerio. Y lo segundo, porque la visión no me gustó. Y lo otro, que cierto que también quebró cierto la forma de poder exponer el tema, porque uno a lo mejor no tiene los años como otros siervos de trabajo en el ministerio. Bueno, yo llevo un buen plazo ya, pero no es la forma, esa no debe ser la conducta cuando uno tiene al lado de uno un hombre de Dios que ha dado mucho por uno. Yo estuve en las reuniones pastorales muchas veces, yo estuve en diferentes conferencias, acá en Chile, fuera de Chile, y en todos lados ocurría casi prácticamente lo mismo. Siempre él como trataba de no valorar, o de alguna forma mostraba que lo que usted hacía como que no estaba en el orden, como que siempre votaba o tiraba al piso lo que usted ordenaba. Primero le pedía que ordenara y después él lo desordenaba. O sea, era una cuestión bien extraña. Entonces a mí no me gustaba eso, sabiendo de que usted era el hombre de Dios conocido, era el hombre que Dios estaba usando. Yo llegué a Cruzada de Poder por usted, porque yo no conocía al obispo, nunca había escuchado de él, ni las prédicas de él, no tenía idea de él, y yo lo conocí Cruzada de Poder por su ministerio. Y como usted lo conozco 31 años, y usted fue un predicador que llegó a muy temprana edad allá a la población La Bandera a predicar a la iglesia el pastor Carlos G. Ramírez, que fue el pastor que me formó a mí.
y yo instalé una amistad súper linda con ustedes de muchos años. Entonces yo me marqué con el ministerio suyo. Entonces cuando yo salí del antiguo ministerio, cuando yo decidí salir con mi esposa, empezamos a orar y estuvimos un tiempo buscando al Señor hasta que Dios me confirmó que me apegara a trabajar al lado suyo. Pero usted estaba en Cruzada de Poder, pues. Entonces ahí busqué a mi pastor Marcos para poder ingresar. Estuve 2 años al lado de mi pastor Marcos cumpliendo lo que me pidieron bajo el protocolo del ministerio, y luego después ya ingresé en forma oficial en todo el ministerio. Bueno, mire, el tema de mi salida, yo como les digo, salí en paz, no me desvincularon, no me expulsaron, y cuando yo hablé con la directiva, lo hicimos vía Zoom, en la tarde, no me recuerdo el horario exactamente, el obispo, algo sí me recuerdo muy bien de las palabras, que me dijo: aceptamos, pastor, después de haber conversado con la directiva, porque yo ya no era parte del directorio, y aceptamos su renuncia. Yo con lágrimas en los ojos tengo que aceptar su renuncia, pastor. Él lo reconoció, y yo le hablé del tema de la radio. ¿Cómo lo íbamos a hacer con la radio? Porque en verdad que la radio yo voluntariamente la traspasé al nombre de Cruzada de Poder, eso es cierto. La radio la conquistamos nosotros, con el esfuerzo de toda la iglesia, con los hermanos que aportaron. No vamos a hablar de ese tema, porque ese tema ya lo hemos explicado acá. El caso es que él me dio 2 veces su palabra que nos iba a traspasar la radio. Digo, incluso ya hablé con Juan Valdés, que ese tipo se portó como un canalla, un traidor, un desleal, y dijo: tiene que sacar su personalidad jurídica, y una vez que ya saque su personalidad jurídica, eso demora, yo sabía que demoraba, le pasamos la radio. Al final no cumplió su palabra, independiente de lo que se diga, él se va a ir a la tumba, el obispo Ampuero, sabiendo que él no cumplió la palabra que él me dio, porque mi palabra tiene que valer más que un papel notarial, ¿ya? Es una de las cosas importantes que quiero reiterar. Él a mí no me faltó el respeto, yo no le falto el respeto a él. Usé una frase el día anterior que parece que les molestó, les incomodó. No les voy a pedir disculpas por haber dicho una frase que es cierta, que no podían haber 2 gallos en un gallinero, y que yo obviamente me sentía incómodo, que todos esos años, 23 años, yo nunca dejé de diezmar, nunca dejé de asistir a una conferencia, excepto cuando el pastor Vargas tenía una conferencia en Pudahuel, y al final le hicimos acá. Claro. Y predicó usted, y usted me le pasó a mí porque yo estaba con un resfriado terrible. Pero igual vine al culto. Nunca le falté una conferencia, nunca dejé de pagar mis cuotas, porque habían cuotas que pagar, y siempre estuve en todas las actividades y organicé una gran cantidad de actividades. ¿Ok? Ya. Yo me retiro, hasta el momento estaba todo bien, y después la declaración que ellos hicieron, que detonó también que mi pastor Javier se retirara, creo que fue muy desafortunada, porque ellos dieron a entender que me estaban desvinculando, lo cual no era verdad. Dieron a entender, no directamente, pero lo daban a entender que Cruzada de Poder no estaba metido en política, o sea, dieron a entender como que yo estaba metido en política, y dijeron algo que faltó a la verdad absoluta, como que yo no tenía cobertura legal. De partida, la cobertura legal no existe. Existe la cobertura espiritual, pero no la cobertura legal. Era obvio que yo no podía tener un papel, no podía tener mi propiedad jurídica, porque no lo iba a hacer antes de retirarme. Habría sido feo. Lo hicimos después que nos retiramos, y nos salió a finales de agosto del año 2022 nuestra persona jurídica, del nombre que estamos, ¿no es cierto?, digamos, reconocidos legalmente como Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin Se Acerca, que era el nombre que yo usaba de fantasía antes de llegar a Cruzada de Poder. ¿Ok? Entonces, ahí faltaron la verdad, y dijeron que yo me quedé sin cobertura espiritual. Bueno, si fuera por eso, yo le voy a hacer una pregunta, y me gustaría que ellos me la respondieran. Yo creo en la cobertura. ¿El obispo a quién se somete? ¿A nadie o no? No se somete a nadie. Y no está mal. ¿Pero el obispo se somete a alguien? No. Porque es el obispo, él fundó Cruzada de Poder. A él lo echaron, lo expulsaron porque él no quiso cambiar el mensaje, gloria a Dios por eso, del lado del pastor Chaparro. Lo expulsó el pastor Fernando Chaparro por motivo de doctrina, y él formó Cruzada de Poder. Dios lo instó a formar Cruzada de Poder porque se desvinculó, o lo desvincularon, mejor dicho. A él sí que lo desvincularon por razones de doctrina. Lo desvincularon de Cruzada de Poder, y él formó, de Cristo de Única Esperanza, y él formó Cruzada de Poder. Eso es obvio que no se puede someter a nadie. Entonces, cuando se habla de cobertura, se tiene que entender que cuando un pastor sale de un lugar y forma su propio ministerio, y Dios lo lleva a formar su propio ministerio, ¿cómo se va a someter a otro más si él es el presidente del concilio? O en este caso, el obispo Ampuero es el obispo. Él es el que le da cobertura a los demás pastores. Que yo me haya retirado no significa que no me quede sin cobertura, porque nosotros formamos un concilio, que le estamos diciendo cómo se llama Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin Se Acerca. Ya nos tenemos una cosita aquí bien sencillita de nuestro ministerio. Hoy somos un concilio serio, pequeño, legal y totalmente estructurado. ¿Ok? Entonces, después, en esos mismos días, no me recuerdo exactamente, me llamó el pastor Roberto. Él no vino hoy día porque ahora está en Talca,
Y el pastor Roberto me dijo que él se venía conmigo porque yo formé al pastor Roberto. Nosotros lo enviamos a Monte Águila, nosotros después posteriormente lo enviamos a Chillán. Y yo le dije, no, pastor, ahora el Señor espere que Dios le dé una respuesta de aquí a septiembre. Y yo no lo quería recibir. Y él me dijo, no, pastor, no tengo nada que orar, yo me vengo con usted. Cuando él decidió retirarse, yo le dije, hable con el obispo, no le falte respeto, no lo tutee, y no hable con la directiva, hable con el obispo. Él me dijo que llamó al obispo, que el obispo le respondió, no sé si cómo le habrá respondido a usted, parece que lo hizo bien, entendiendo que le estaban dando agua al bote, porque ellos actuaron mal. Y eso detonó también que se retirara nuestro pastor Roberto Durán. Y junto conmigo, junto con nuestro pastor Javier Cavero, junto con nuestro pastor Giovanni, junto con nuestro pastor Roberto Durán, también se mantuvo conmigo el pastor Héctor González, que es pastor interino, que de hecho participó muchas veces en conferencias, y después salen otros pastores que no se vinieron conmigo, porque el otro día el señor Alforno dijo que nosotros habíamos dividido el ministerio y que después nos dividimos entre nosotros. Eso es mentira, nunca nos hemos dividido, porque nunca estos pastores se vinieron conmigo, los que voy a nombrar ahora. Además de eso se fue el pastor Jorge Luis Di Fiore de Argentina, que también llegó a Cruzada de Poder a través de mi ministerio. Se retiró mi pastor Jaime Romero, que quería estar hoy día en la radio y no pudo porque él viene viajando por avión desde Temuco. Pastor Jaime Romero, que es mi hijo espiritual. Yo formé al pastor Jaime Romero, yo lo envié en el 2004 a Temuco. Se retiró nuestro pastor Jorge Pulgar, con quien yo mantengo todavía comunicación de La Pintana. Se retiró el pastor Raimundo Garza Soto, también se retiró de Cruzada de Poder de México. Se retiró nuestro amado pastor Claudio Jofré, que hoy día yo estoy predicando en la iglesia de él, que fue secretario de Cruzada de Poder, se retiró, no lo expulsaron. Se retiró el pastor Claudio Jorquera, que es un pastor de bien bajo perfil, que también yo hablé con él después que él se retiró. Y hace pocos meses atrás se retiró el pastor Daniel Casitúa. Yo con todos estos pastores he tenido contacto, excepto con el pastor Daniel Casitúa. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se retiraron todos estos pastores? Porque ellos mentirían si dijeran que a uno de estos pastores que nombramos lo expulsaron porque se divorció, porque fornicó, porque violó a una niña, porque, no sé, evadió impuestos, porque no se sometió. Todos estos pastores que nombré somos 12 pastores. Los hermanos van y vienen. De hecho, ya hay hermanos que se fueron con el señor Albornoz que han regresado a nuestro ministerio. Amén. Los hermanos son así. La gente va y viene. Pero ¿por qué se van 12 pastores del ministerio Cruzada de Poder? Si el ministerio Cruzada de Poder es un ministerio de sana doctrina, si el obispo en Puebla da una buena cobertura, ¿por qué se retiraron en menos de un año y medio, 12 pastores? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Se tiene que haber retirado por alguna razón, porque esos pastores no fueron desvinculados, no los expulsaron. Todos los pastores se retiraron por la misma razón. No compartían la forma como estaba trabajando Cruzada de Poder y las decisiones que habían tomado. Tanto así que después un grupo de hermanos de acá se fueron o se mantuvieron en Cruzada de Poder y el obispo decidió o le ordenó, así dicen ellos, hicieron otra lamentable declaración de que el pastor Hugo, a quien nosotros habíamos enviado en el 2011, Hugo Albornoz miente, es un mentiroso, perdone que lo diga, pero es un mentiroso. Él dijo, a mí me mandó Cruzada de Poder. No, a él lo mandó el pastor Marco, Cruzada de Poder, pero a través del pastor Marco. Porque él caminaba en nuestra iglesia en Santiago Soy 2 y fue parte del coro. ¿Sí o no, hermano Mauricio? Y yo llegué a Ecuador en el 2011, en julio del 2011, con el hermano Eduardo Contreras. Y a la familia Tingo le dije, les voy a enviar un matrimonio. No lo tenía. Hasta que Dios me confirmó que tenía que enviar al hermano Hugo con su esposa. Yo los envié, se oró aquí en la iglesia por ellos, se les pagó el pasaje y se les bendijo con una ofrenda misionera que no era muy alta, es verdad que era bien bajita. Y yo muchas veces lo visité en Ecuador, y la pastorita Isabel sabe que es verdad, cuando él no tenía nada. Y reconozco que Dios lo usó, que Dios lo levantó, y que llegó a tener una preciosa iglesia que después, en la pandemia, él abandonó. Aunque él diga lo que diga, él la abandonó. Él me compartió a mí que tenía miedo, que la pastora estaba pasando por una depresión, y yo dije, bueno, si te tiene que venir, véngase, se vino. Y después yo le di una palabra y le dije, pastor, vuelva a Ecuador, vuelva con los suyos. Cuando yo me retiré, ellos, para supuestamente no perder Cruzada de Poder en Santiago Centro, tomaron a hermanos que salieron de aquí y formaron una iglesia de una división. Y eso yo no lo enseño. Ni lo enseño, ni lo creo. Yo no puedo, ni le voy a permitir a ningún pastor que divida una iglesia para formar otra iglesia. No, nosotros no pescamos dentro del bote. Estoy hablando así, en forma bien superficial de todo este tema. Pero que ellos digan, todos estos pastores que nombramos, que somos 12, ¿por qué salieron? No los expulsaron. Después el pastor Hugo hizo declaraciones bastante desafortunadas
Y el obispo, yo sé que el obispo dice esto. Yo guardo silencio, yo no digo nada, claro. ¿Por qué él no dice nada? Porque él, al que echa a pelear y al que le da autorización para hablar y hacer los posteos, es al pastor Hugo, porque el obispo, que no es tonto, sabe que el obispo, que el pastor Hugo, el señor Hugo Albornoz, tiene muchos seguidores en Facebook. Entonces él habló muy mal después de que salió, habló mal del pastor Roberto, habló mal del pastor Javier Cavero, habló muy mal del pastor Raimundo Garza. El pastor Raimundo Garza se retiró en septiembre del año 2020. Él no está bajo mi cobertura. Él decidió trabajar así hasta el momento, no sé qué irá a pasar al futuro, pero él decidió trabajar así. Yo mantengo comunicación con él. Él me dijo, pastor, una de las cosas que gatilló mi decisión fue cuando yo en las reuniones escuché que a usted le iban a quitar la radio. Porque todos sabemos que la radio era de Santiago Centro. Y yo le dije al obispo, no le robé la radio al pastor Marco porque usted se va a ir a la tumba con una carga. Se hicieron muy mal las cosas. Y ¿sabe? Esto engrandeció mi figura. Porque con esas decisiones equivocadas que tomaron los señores del directorio, metieron la pata. Y después vino otra cosa que fue, aparte de la decisión del pastor Hugo de quedarse acá, que fue una de las razones que también el pastor Jaime Romero, una de las varias razones que el pastor Jaime Romero decidió retirarse, porque no estaba de acuerdo en abrir una iglesia en Santiago Centro con gente que salió de aquí, porque es una división. Es levantar una iglesia de una división, pescar dentro del voto, como se dice vulgarmente. Bueno, pero otra cosa terrible, que creo que fue lo más degradante, fue cuando un día lunes, no me recuerdo la fecha, yo llegaba de la Plaza de Armas y el señor Máximo Barraza, que es mi hijo en la fe, con el pastor Hugo hicieron una declaración en contra mía donde me quisieron hacer pebre, donde dieron a entender incluso que yo era calvinista, que yo encubría pecado, que, bueno, un sinfín de cosas que dijeron. Yo no escuché, los hermanos me decían, pastor, ¿están hablando usted? Bueno, amén. Amén. Hablaron peste de mi persona y ellos dijeron que estaban autorizados por la directiva y por el obispo Ampuero. Entonces el obispo Ampuero no puede hacerse el desentendido. Él dice, yo no digo nada porque Dios me dijo que guardara silencio, claro, pero me dijo que le dijera al pastor Hugo que él hablara todo lo que yo no quiero decir. No. Ahora voy a decir algo más fuerte. En este momento la secta Cruzada de Poder está secuestrada por el pastor Albornoz. El que manda hoy día en CDP no es el obispo Ampuero. Él saca provecho de toda esta situación, obviamente, pero en este momento el que está liderando, y muy mal liderando, es el señor Hugo Albornoz. Y en esas declaraciones dijeron cosas que no corresponden, que yo no las voy a desmentir porque no me interesa desmentirlas. Ellos quedaron muy mal parados. Y yo le he dicho esto a los hermanos. Si tú, hermano querido, inventas algo, creas una mentira, y sigues alimentando la mentira, y avanzas la mitad del camino con esa mentira, y después avanzas 3/4 partes en esa mentira, y te quieres volver, ¿cómo lo hago ahora? Amén. Ellos llegaron a decir que yo me había robado 30 millones de pesos, 27 millones de pesos, ¿cómo yo voy a robar? Aquí está el hermano Mauricio. Aquí yo tengo a todas las hermanas de testigos, la hermana tesorera, la hermana Cecilia Muñoz, la hermana Yasmín, la hermana Paola. Todas trabajan conmigo en el tema de las finanzas. Tengo tesoreras, yo no administro los dineros de la iglesia. Yo no administro las ofrendas de la iglesia. Los dineros de la radio no los administro yo, los administro las hermanas. ¿Cómo voy a robar 27 millones de pesos de Cruzada de Poder cuando Cruzada de Poder no tenía plata? ¿Qué plata si no tenían plata? La última vez que tuvimos un poquito de dinero en el fondo para gastos médicos, se gastó en la operación de mi pastor Hipólito Sonsa. Sí, amén. Entonces, ¿de dónde iban a tener 27, 30 millones de pesos? Porque si yo robo 27 millones de pesos, porque hay 30 millones de pesos en el fondo. No, pues no hay. Si la iglesia que tenía unos recursos, que éramos nosotros, era Santiago Centro. Ese dinero que llegó a juntarse para hacer todas las reparaciones para que nos dieran la recepción final en la ilustre Municipalidad de Santiago, que también la tenemos, hermano, eran los dineros que se invertían justamente de Santiago Centro. Entonces, ¿cómo yo voy a robar 27, 30 millones de pesos a Cruzada de Poder cuando Cruzada de Poder nunca tuvo plata? Hasta el día de hoy no tienen ese dinero. Ahora creo que tienen que pagarle a sus trabajadores y no tienen plata para pagar. ¿Cuánto le van a Dios? Entonces, yo les vuelvo a repetir, si nosotros salimos mal, nos tenían que haber expulsado. A los pastores que yo vuelvo a mencionar, se los voy a mencionar de nuevo. No fueron expulsados por ninguna situación de inmoralidad. El pastor quien les habla, Marco Morales Chávez, que fue el primero que me retiré. Giovanni Rodríguez está aquí de San Bernardo. Mi pastor Javier Cavero, que está presente conmigo. El pastor Héctor González, que es pastor interino.
mi pastor Roberto Durán, que también se puso bajo mi cobertura. Y los pastores que no están bajo mi cobertura, que también se retiraron. Jorge Ledi Fiore, de Argentina, Jaime Romero, de Temuco, que me dice que va a llegar en 20 minutos ya. Nuestro pastor Jorge Pulgar de La Pintana, nuestro pastor Raimundo Garza Soto, de México, nuestro pastor Claudio Jofré, de Pablo Hurtado, nuestro pastor Claudio Jorquera de La Granja, nuestro pastor Daniel Casitúa Mellado, con él no he tenido contacto, de San Ramón, que se retiró hace pocos meses atrás. Y se retiró por las mismas razones que nos retiramos todos nosotros. Entonces las declaraciones del señor Albornoz fueron desafortunadas. Haber dejado su iglesia preciosa en Ecuador fue una mala decisión. Porque si él me lo hubiera dicho a mí, yo le digo, no, yo lo envío a usted y Dios lo envió a Ecuador, allá se queda. Allá usted tiene... Él decía que era misionero, los misioneros no compran casa. Él tiene una casa preciosa, que Dios le dio, una casa linda, en Quito, Ecuador. Y la pastorita Isabel puede dar fe de eso, porque yo estuve ahí hospedó el pastor Raimundo, ahí hospedó la pastorita Edén, ahí estuvo el obispo Ampuero. Él tiene una camioneta, Dios lo bendijo, lo honró, porque su trabajo tenía que hacerlo en Ecuador. Él dice, no, yo soy un pastor misionero. No se puede hacer eso de dejar una iglesia de más de 300 personas preciosa abandonada. Por eso se le fue también un montón de gente a él, porque él los abandonó. Yo no he abandonado a mi gente. Hubo gente que se fue con él y que está con él. Después ellos crearon un WhatsApp y empezaron a llamar a los hermanos de acá para decir que mis hijos eran inmorales, que yo era un corrupto, que yo estaba turbado, hablándole mal a mi gente para sacarlos. Yo no he llamado a ningún hermano de Valparaíso, y vive Dios aquí en este celular. Esa es mi cámara, como decía un pastor. Esa es mi cámara. En este celular yo tengo números de la iglesia del pastor Cristian Vargas, como 10 hermanos. Tengo como números de 15 hermanos de Valparaíso, hermanos de San Bernardo, etcétera, etcétera. Yo no llamaba a nadie. Si algún hermano llama, es responsabilidad, pero yo no llamaba a nadie. Yo no voy a permitir que se haga ese trabajo sucio, porque sería muy feo. Ya, mi pastor. Sí, bien, amado pastor, un problema que se está reiterando en el Ministerio Cruzada de Poder, y nosotros no somos negacionistas, estuvimos ahí, aprendimos la palabra, no podemos negar lo que recibimos de un ministerio. La ética nos enseña a valorar el ministerio, el trabajo de los pastores, la labor de ellos. El cristiano tiene que tener una ética. Pero yo quiero hablar, constantemente se ha estado hablando cosas que no son, y eso tiene un concepto, se llama mentira, calumnia. Que mire, yo estaba buscando un poquito, ya hace tiempo, acerca de la mentira y la calumnia. ¿Qué es? La mentira y la calumnia es un gravísimo pecado dentro del pueblo de Dios, que muchos no han pesado y que tienen constantemente en sus labios como forma de trabajar la mentira, denostar. Decir, por ejemplo, que mi pastor le hizo una división a Cruzada de Poder y que formó su concilio con otra visión. No es verdad. Y que luego los pastores que se dividieron se volvieron a dividir y cada uno quedó por su lugar. Es una grave mentira. En la Biblia, amados hermanos, la mentira se castigaba con pena de muerte, tanto al que mentía como al testigo falso. Lamentablemente, en Cruzada de Poder se está acostumbrando a hablar por la mentira. El pastor Hugo lamentablemente ha caído en eso, y hay un testigo falso que está permitiendo constantemente, callando, permitiendo que se denoste a los siervos. Se está echando al bolsillo el trabajo de muchos pastores de años. Yo soy realmente un pastor nuevo, pero por ejemplo mi pastor Marcos, años en la labor, pastor Giovanni, años en la labor, que si a veces uno de una u otra forma se ha retirado, ha salido con lo puesto, y Dios ha confirmado nuevamente la labor, por ejemplo, de mi pastor Giovanni, que se retiró sin nada y ahora tiene una hermosa iglesia. ¿Por qué? Porque él ha honrado a sus pastores. Podemos tener algunas diferencias, amados hermanos y pastores, pero no podemos caer tan bajo. No podemos caer en estas situaciones que lamentablemente... Mire lo que dice, y esto es grave. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado, sino en relación a la ofensa cometida solo por 2 testigos, manteniendo la acusación. Y si fuere la persona que hablare mentira o el testigo falso, será llevado a la pena capital. Qué poco temor que se está manifestando lamentablemente
en nuestro antiguo concilio, que se está cayendo realmente en características de sectario. Porque mire, yo había aquí anotado qué cosa es una secta. Por ejemplo, los especialistas, los que trabajan, por ejemplo, como que estudian los evangelios periféricos, otros evangelios que hemos leído nosotros. No hemos escuchado solamente, también hemos leído como a Pablo Hock. Ellos dicen que una secta es un grupo de personas unidas en torno a un líder y obedecen más a la palabra, más al líder que a la palabra. Y niegan la comunión de los santos que está en San Juan 17:21, que ese fue el gran deseo de nuestro Señor Jesucristo, ser denominacionalistas. Las denominaciones, trabajar juntos siempre y cuando no sean testigos de Jehová, adventistas, trabajar en unión. El Señor dijo, Señor, que sean uno solo. Pero la característica de una secta, no, es hermética. Ellos. Y su trabajo es denostar al resto porque se consideran ellos lo mejor que hay. Eso es lamentablemente lo que está sucediendo. Mi pastor Giovanni. Mi pastor Marco, yo he estado escuchando el programa porque soy parte de él y me trae al corazón algunas preguntas de repente, porque yo, por ejemplo, estuve en hartas reuniones de Cruzada de Poder y yo recuerdo que el obispo decía que él nunca jamás tocaría nada que no fuera de él. Sí. Él lo dijo muchas veces. Y a mí me trae, un poco de, no sé si decir de escalofrío. Porque si una persona se va a la tumba, una persona muere, una persona se va del escenario de esta vida, la Biblia dice que sus obras le siguen. Entonces uno de repente dice, si él decía, por ejemplo, porque yo recuerdo cuando se acuerda mi pastor Marco, cuando mi pastor Claudito de Rancagua se retiró. Claudio Espinosa. Bueno, en realidad no se retiró. Bueno, no se retiró en realidad. Él sí fue que fue desvinculado. Claro, él lo desvincularon. Y por una decisión del obispo que yo compartí plenamente. Amén. No voy a mentir, esa es la verdad. Entonces cuando se desvincula mi pastor Claudio Espinosa, yo recuerdo en la reunión que tuvimos cuando él mismo le preguntó al obispo, le dijo, ¿qué hacemos con el templo, con las cosas que hay y con la radio? Y el obispo le dijo públicamente, dice, no, Claudito, dice, yo no te voy a tocar nada de lo que tenías, ni tampoco la radio, llévate todo lo que tú has ganado. Porque yo mantengo mi palabra que siempre le he dicho a los pastores que jamás tomaré nada de ellos. Entonces me llama la atención porque cuando usted se retira del ministerio, él no le devolvió la radio, po. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? Porque eso tiene un nombre, po. Eso tiene un nombre, robo. Sí, amén. O sea, los ladrones no entramos al cielo, po. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No es que está el nombre de Cruzada de Poder, sí, pero es que está el nombre de Cruzada de Poder, pero no lo pagaron ustedes, po. Y si ustedes no la pagaron, entonces, ¿cómo se van a hacerse dueños de algo que no ustedes nunca pagaron? No es que se hicieron algunas ofrendas. Sí, alguna ofrenda a lo mejor puede que haber colaborado, pero la parte fuerte de esa compra está acá en Santiago Centro, en la iglesia central que actualmente preside mi amado pastor Marco, que es mi cobertura, mi presidente. Bueno, les voy a poner un ejemplo, que yo lo puse una vez aquí. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo se conquistó la radio Yungay? Yo puedo contarlo. Claro. Había un caballero que se llamaba Don Abel Velázquez Azócar, entonces en una oportunidad se enfermó y la secretaria me dijo que se iba a rentar la radio, yo le hice una broma de que yo le compraba la radio, me mandó una carta de Don Abel, nos juntamos, y yo le voy a poder contar a mis hijos cómo conquistamos Radio Yungay. Hicimos una campaña, tuvimos tantos años hasta que la pagamos y después yo la pasé a nombre Cruzada de Poder. Puedo contar una historia, que la cuenta el pastor Hugo cómo adquirió la radio Fe. No puede. Si yo digo, ¿saben? Les voy a contar la historia de cómo nació nuestra iglesia en Santiago Centro, oficialmente un día sábado 17 de junio del año 1995, con 17 hermanos, entre los cuales estaban el hermano Hugo Lobo, la hermana Alejandra Salazar, el hermano Héctor Plaza, estaba el hermano Juan Mancilla, estaba mi hermano Marcelo Morales, estaba mi hermana María Cayupe, estaba mi esposa, estaba yo, y nombraron un grupo de los 17, Marcos Galás, 17 hermanos. Y nacimos así, con 17 hermanos que llegaron a la plaza. Héctor Plaza, por ejemplo, se convirtió a través de una predicación nuestra. Que cuenta el pastor Hugo cómo se formó la iglesia que ahora tienen en Santiago Centro. Aleluya. O sea, la historia lo condena. Aquí dice la pastorita Isabel. Dios le bendiga, soy la pastora Isabel y confirmo que todo lo que el pastor Marcos dice es así porque yo lo estoy acompañando siempre en los viajes de Ecuador. Y el problema es que se le entregó el mando a gente joven e inexperta, por eso yo le llamo Absalón a este pastor. Bueno, lo otro, mi pastor, antes que ustedes sigan cuéntenos con el tema, más. mire. Lo otro, mi pastor, que alguien tiene que hablar, pero con moral. Porque lo moral lo tiene que seguir a uno también. Por ejemplo, yo, si veo a un predicador que dice, bueno, no soy fuerte en esta área, soy fuerte más en esta área, es porque está siendo correcto.
Por ejemplo, nadie puede negar que el evangelista internacional reconocido Hermanito Yale, que cuando él predicaba las almas no venían, porque venían, miles se convertían, y lo otro que le respaldaban los milagros y las sanidades. Eso es tener moral de un ministerio, eso sí que es un hombre de Dios, eso es un legado. Ahora en esto, yo por ejemplo que lo conozco 31 años a usted, pero yo me hago preguntas, porque yo aquí, uno tiene que ser transparente en hablar, sin colocarle ni quitarle a la situación, sino que yo lo conozco 31 años usted predicando el mismo mensaje. ¿Cuál es la diferencia de la visión que ellos dicen que usted tiene otra visión? Yo no entiendo, no cuadro, porque yo que estoy con ustedes sigo escuchando los mensajes del rapto, de la gran tribulación, de los juicios finales, del milenio, de la séptima dispensación de los escritos bíblicos, no sé, pues de los cielos nuevos, de la misma doctrina. Usted sigue predicando el nacimiento de nuevo, sigue predicando justificación, santificación, regeneración. Entonces yo no entiendo a qué dicen ellos nueva visión, por qué le quieren a usted colocar algo que no existe. Claro. Porque han hecho de la mentira una forma de vida. Claro, y lo otro que también no entiendo, cómo el líder de este ministerio, que es el obispo, cómo no va a poder manejar a los pastores. ¿Por qué no toma el sartén por el mango? Que yo se lo dije más de una vez, porque yo fui siempre directo con él para hablar. Entonces, ¿por qué no toma a los pastores y dicen, ¿por qué no decimos verdad, que esto está mal? ¿Por qué le da tanta autoridad a este joven predicador? Porque no es un antiguo predicador. A lo mejor Dios lo usó en Ecuador, a lo mejor tiene hartos contactos, es un hombre que Dios en algún momento lo levantó, pero él no tiene la trayectoria de muchos predicadores aquí en Chile. Tampoco es profundo en la doctrina ni en la palabra, porque muchas veces predicó en Ecuador mensajes que a usted también le pasó. O sea que en esta parte tenemos que ser honestos, porque somos mentirosos. Si me preguntan a mí, me dicen, Pastor Giovanni, ¿usted caminó con el Pastor Carlos Gel Ramírez? Sí. ¿Usted fue diezmador? Sí. ¿Fue el brazo derecho del Pastor Carlos? Sí. ¿Fue fiel? Sí. ¿Y cuando se retiró, cómo salió? Por la puerta. ¿Por qué voy a mentir? Y si saliera mal, diría, no, yo salí mal, tuve problemas, tuve dificultades, fallé o cometí errores. ¿Por qué mentir? Si delante de Dios un día vamos a estar de pie y Dios nos va a pedir cuenta de todas las cosas que nosotros tenemos. Entonces, de repente me hago esas preguntas, ¿por qué ellos que en algún momento fueron tan bendecidos al lado suyo, por qué ahora no reconocen? Porque todo tiene una historia. No, y lo otro, hermano, mire, nosotros dijimos ahora al hermano Gary Lee, todos saben, y yo lo he dicho aquí, que el hermano Gary Lee no predica santidad. Amén. ¿Sí o no? Sí, Ya. amén. En el 2017 él estuvo en Ecuador. ¿Está la fotografía ahí para que la coloque? Ya. El pastor Hugo lo invitó, yo lo acepté. Y el pastor Hugo sabía, o Hugo no sabía, que el hermano Gary Lee no predicaba santidad externa, y lo recibió, lo fue a buscar al aeropuerto y lo hizo predicar en la iglesia. Y fue una bendición grande, sabiendo que el hermano Gary no predica santidad externa. Ahí está la imagen. Pero ahora, yo soy del diablo porque traigo a Gary Lee, porque Gary Lee no predica santidad externa, entonces yo soy del diablo, soy liberal. Pero también el pastor Hugo lo recibió, sabiendo que también él no predicaba santidad externa. Eso se llama sectarismo, y lo voy a explicar ahora porque el pastor Javier mencionó algo de las características de una secta. Oye, la idea generalizada es que una secta es un fenómeno que se produce siempre dentro del cristianismo. Es un individuo o un grupo que se desliga del cristianismo bíblico, tergiversando, alterando, desvirtuando alguna doctrina básica de la fe. Ellos no han alterado la doctrina, excepto en el tema de la cobertura, y tienen un grave problema doctrinal ellos, dando a entender como que la cobertura la produce un hombre en particular, y que si ese hombre no le da la cobertura a alguien, como que está perdido. Ahí es que nos metemos en un tema doctrinal, porque es soteriología, es el tema de la salvación, ¿ya? Amén. Una secta siempre se presentará como la contenedora de la verdad única, y enseñará que fuera de ella no existe esperanza ni salvación. Una secta hará de la figura del líder el foco de atención, lo que decía nuestro pastor Javier Cabero. El líder será el ungido, será el que da cobertura, será el profeta, será el santo, el que hay que amar, el que hay que respetar, el que recibe la voz de Dios, y sus palabras deberán ser acatadas ciegamente, sin importar lo que diga la Biblia. Entonces, yo, el pastor Marco Morales, acuso que en este momento cruzada de poder para mí, y me lo han dicho pastores que pertenecen a la COE, pastores que pertenecen a la IEP, me han hecho el mismo comentario sin que yo les hable. Me han dicho, pastor, cruzada de poder tiene atisbos claros de ser una secta. ¿Por qué yo quise hacer este programa? No por defendernos, para llamar a los hermanos que están ahí, que están un poco confundidos, que no pueden seguir en una secta. Y sabe, hay pastores de CDP, de cruzada de poder, que no están cómodos con esta situación. Y no van a salir, porque no va a ser fácil salir, porque saben que si salen se les va a presentar el mismo problema que se nos presentó a nosotros. Se van a exponer
a que los comiencen a ningunear, a basurear, a desprestigiar. El señor Hugo Albornoz no tuvo reparos en decir que el pastor Roberto Durán golpeaba a su esposa. Yo creo que esa es una cuestión muy grave, porque eso se llama violencia intrafamiliar y eso es un delito. Y la pastora Yana misma desmintió absolutamente esto. Mi pastor, y tenemos que también saber que mi pastor Daniel fue el último que se salió de Cruzada de Poder. Sí. Pastor Daniel Casitúa. Yo conozco al pastor Daniel muchos años, sé que es un buen hombre, tiene a su esposa, a sus hijos que caminan, sirven a Dios. Pero se portó bien canalla conmigo. Sí, Sí, se portó. Se demoró mucho. Pero yo lo que iba a decir es que ¿También lo atacaron? que ellos lo atacaron y hablaron mal del pastor Daniel igual. Po. O sea, eso es algo que no corresponde. Nosotros tenemos que hablar lo correcto, pues pastores, líderes que están escuchando a través de la radio. Uno tiene que ser correcto y tiene que ser abierto en el tema y tiene que también ser, ¿cierto?, transparente. Este micrófono sí que es de la senda antigua. Y entonces, en esa parte, gloria al Señor, tenemos que ser siempre objetivos en lo que hablamos. Pues no podemos tampoco decir algo que no existe, que no es real, porque todo tiene una historia. A mí nadie me puede quitarme la historia que yo con mi pastor Marco me conozco hace muchos años, porque él visitaba mi casa, estuvo con mi madre, con mi padre, estuvo con mis hijos. Ahora, pastor, mire, muchos pastores de Cruzada de Poder tienen graves problemas con sus hijos. Problemas gravísimos. Como también yo lo he tenido. Yo no voy a festinar con eso. Al contrario, mi deseo es que todos los hijos que ya son grandes y que le han dado dolor de cabeza a muchos pastores de Cruzada de Poder se conviertan. Yo no voy a usar eso como un caballito de batalla para favorecer mi postura. Eso se llama negacionismo, todo lo que ha hecho en este último tiempo el señor Hugo, porque él es el que está, entienda bien, el que está encabezando en este momento Cruzada de Poder es el pastor Albornoz. Pero mi pastor Marco, y el obispo es el que permite que esto ocurra y él debería parar esto porque si no se le va a dividir el ministerio. Le aseguro que si el obispo llegara a fallecer, el obispo obviamente va a dejar a Hugo Albornoz, se le va a complicar mucho la situación con los demás pastores porque hay pastores que están incómodos y no pueden salir. El pastor Jaime, ¿cómo está usted? Mi pastor Marco, una alegría llegar y saludarlo. Pero usted no es del piso cerca, ¿no? No. Usted no es salvo. No tengo arte en la gracia. Bueno, llegamos, veníamos escuchando el programa y qué bueno poder ver a mi pastor Giovanni, a mi querido pastor Cabero, a usted también. Déjeme preguntarle, ¿usted cuántos años lleva pastoreando? A ver, desde 2013, son Ya. como 8 años más o menos. Sí. Y fue enviado por quién a Temuco. Por usted, pues. Ya. Salí de la iglesia de Santiago Centro, todavía de Arturo Prat, de donde guardo muy lindos recuerdos y me alegro mucho de cada vez que estoy acá en la iglesia de Santiago Centro poder ver a mi pastor y a los hermanos, también mi pastor Marco. Amén. Bueno, cuéntenos, porque nosotros hemos estado explicando que salimos 12 pastores de lo que yo considero la secta Cruzada de Poder. Ninguno de estos pastores, los que están aquí presentes, que estamos acá, que somos 4, los pastores que están bajo mi cobertura y los pastores que no están bajo mi cobertura, que son 12 en total, los que salieron, ninguno de estos pastores fue expulsado. Entonces, ¿usted fue desvinculado de Cruzada de Poder? ¿Lo expulsaron, lo echaron por mala conducta, por no someterse, por inmoralidad? ¿O usted presentó su renuncia? Yo renuncié a Cruzada de Poder. Ya. Y bueno, ¿Se agradezco recuerda por los la años fecha que o no? estuve. En septiembre del año 2020. Ya. Era en el contexto de las fiestas patrias, el 20 de septiembre exactamente, el domingo, fue un día domingo. ¿Ustedes ya no estaban ya? No. Claro, yo renuncié, quizás fue uno de los últimos que me quedé ahí y permanecí y traté de alguna forma de poner paño frío a las situaciones que ustedes estaban mencionando, sobre todo al tema de la radio, una guerra que se levantó contra el pastor Marco, que nunca estuve de acuerdo. Entonces ahí comenzaron a actuar las razones y los principios en mi corazón, porque no podía estar de acuerdo. Yo creo, mi pastor, y qué bueno que nos permiten estar acá, que el ministerio perdió la brújula cuando usted se retiró. Ahora, honestamente, desde el punto de vista humano, obviamente que el obispo iba a ser afectado con su retiro. Po. Obvio, si a uno se le da un hermano querido, un hermano con que también le duele, ¿o no? Sí. También lo afecta, pero no podemos perder el rumbo. Y de ahí en adelante lo que hagamos determina lo que hay en nosotros. Pues entonces yo creo, obviamente, era fuerte el golpe porque el pastor Marco no era cualquier pastor, ¿cierto? Que se retirara, que se fuera. Incluso a nosotros nos golpeó también, pues, pero no íbamos a perder el rumbo de hacer cosas en contra del pastor Marco. Me parece que usted estaba cuando yo dije en una reunión, no comiencen una guerra. Usted estaba todavía. Sí, yo todavía estaba, sí. ¿Usted también o no? ¿O ya no está? Usted salió al tiro. Ya. Pero dije, no comiencen una guerra. Incluso yo frené algunas cosas y me parece muy ofensivo lo que dijo Hugo Albornoz de que el ministerio se había limpiado, porque yo no di un mal testimonio. Ustedes tampoco. Yo voy a hablar por mí, obviamente. Ninguno de los pastores que yo conozco que se retiró, de los que nos retiramos, ¿cierto? Por las razones, algunos por las razones que explicaba mi pastor Cabero, mi pastor Giovanni, otros por las razones que estamos dando nosotros, pero ninguno de los pastores era un problema en Cruzada de Poder.
No pueden decir, no, ese Jaime Romero, menos mal que se fue. Creo que no. A lo mejor no soy un predicador famoso, no soy un youtuber, un influencer, no soy el hombre que tiene el mejor mensaje, pero guardé mi testimonio. Y trabajé al Señor y serví al Señor honrando también al ministerio, porque, siendo honesto, el ministerio en Temuco se va a conocer por el sencillo trabajo que hicimos nosotros. Claro, nos enviaron, yo me sometí durante esos 13 años que yo estuve como pastor y los 3 años que estuve como encargado de obra. Bueno, en los 3 años puede hablar usted, pues. Si yo me porté mal, si tuve que alguna vez, cuando yo fui encargado de obra, fue arreglar algún problema, acusaciones de inmoralidad, desfalco de dinero, acusaciones graves contra mi persona, y si hubiera sido así, que hubieran ese tipo de acusaciones graves, y confirmadas obviamente, yo no lo habría llamado al pastorado. Claro. No habría llegado a ser pastor. Y después que fue ordenado como pastor, no dio problemas en el ministerio, porque si no también se le habría puesto, por ejemplo, en disciplina. Por supuesto. No, y nosotros sabemos bien los que éramos pastores, hablemos con la verdad, que si dejábamos de diezmar nos ponían en disciplina, aunque yo no diezmaba por miedo a la disciplina, yo lo digo con todo mi corazón, yo diezmo porque creo en el diezmo, porque confío en el Señor, porque sé que tengo que honrar a Dios con lo que Él me da, pero yo soy claro en decir que si yo no hubiera cumplido, si fuera un tipo irresponsable, que por último por ahí podrían decir, no, ese tipo era un irresponsable, menos mal que se fue, tampoco. Entonces nos retiramos de Cruzada de Poder, nos retiramos en un momento bien complejo, bien complicado, ¿cierto? Y tampoco yo me retiré, y que bueno, mire, todas las cosas tienen un sentido y Dios las hace valer en el momento y en el tiempo. Porque a mí me dijeron algo bien feo, me dijeron, vayas me lo insinuaron, ¿se acuerda que le mostré unos textos a usted? Corra los brazos del pastor Marco. Yo en mi carta de renuncia dije, no me voy porque sea el pastor Marco. Porque yo recuerdo bien, mi pastor, que yo hablé con usted, ¿se acuerda? Yo dije, mi pastor, yo decidí quedarme y usted respetó mi decisión, cuando recién estaba todo esto. Me dijo, no, Jaimito, no se preocupe, yo tengo claro lo que dije, lo que hablé. Quizás yo en un acto de soberbia, o creerme a lo mejor un poco más grande, yo no tenía por qué hablar con mi pastor Marco. ¿Pero por qué hablé con él? Cuando recién se retiró él, como a la semana después, como a 1 o 2 semanas, cuando todavía había un poco de calma en el asunto. Yo hablé con él porque él es mi pastor, porque aquí está mi escuela, él es mi padre espiritual. Entonces yo le comuniqué con paz y con calma. Nunca él me habló mal del ministerio, él no me dijo, no, sálgase de ahí como se le ocurre. Porque estaba todo recién. De hecho, un hermano de acá me dijo, no, un día mi pastor me dijo, un día vamos a estar todos juntos predicando, no, que era la visión que tenía usted, que en su momento todo esto de cantar, al principio, hablemos del principio. Entonces yo le comunico mi decisión, mi pastor la respeta, yo lo respeto a él y nada más, y quedamos en eso. Pero lo que comenzó a pasar después al interior, eso no, yo no podía estar de acuerdo porque iba contra mis principios. Entonces que me digan a mí, no, se fue porque se fue el pastor Marcos, no, por lo que pasó después, porque perdió el rumbo el ministerio. Y lo que usted estaba diciendo recién, que comenzó a quedar... Y uno ve, pues si uno tiene alguna experiencia en la vida, que estaba quedando en manos del pastor Albornoz, y yo no me voy a poner en las manos de una persona inexperta, inmadura, ¿cierto? Que por muy popular que sea en las redes sociales, no tiene un peso ministerial, digamos. Claro, es un pastor, yo no dejo de reconocer la unción que hay sobre él porque es un pastor. Yo no voy a decir que me alejé de los leprosos, como ellos dicen, porque se comenzó a limpiar el ministerio. No, pero yo no quise seguir ese rumbo, y yo lo hablé con el obispo, en una conversación así como de 1 hora entre los dos. Le di a entender todo lo que no me parecía, pero al notar que no me escucharon y que las cosas seguían ese rumbo, dije, no puedo participar de esto, y esa es la razón por la que salimos. Ahí está, entonces está aclarado totalmente que todos los pastores que salimos del Ministerio Cruzada de Poder salimos sin que nos hayan expulsado, salimos casi por las mismas razones. Los pastores que salieron después que yo me retiré y que escucharon y vieron el actuar, las decisiones, lo que se dijo, que no estaban de acuerdo, salieron, se retiraron. Tristemente, el pastor Albornoz hizo muchos comentarios. De hecho, hasta hace poco, semanas atrás, le trató de torpedear un canal de YouTube, hacer reclamo un canal de YouTube de mi pastor Javier Cabero, después lo hizo con el pastor Raimundo, o sea, haciendo trabajo sucio. Se quedaron con un local que ni siquiera el local, es una familia en México que era del pastor Raimundo, o sea, pescando en todo el bote. Si ellos tienen todo el derecho, porque hay tanto campo, hay millones, hay 7.800 millones de seres humanos. Amén. Hay todo un campo donde trabajar, abrir obras nuevas, trabajar. Cruzada de Poder perdió su testimonio. Al quitarnos la radio, perdió su testimonio, porque su palabra quedó por el suelo. Al abrir una iglesia con gente que salió de aquí, que es verdad, tiene un grupo de personas, pero salieron de acá. La mayoría de esas personas ni siquiera se despidió de mí, me bloquearon de los WhatsApp, porque obviamente sabían que estaban actuando mal. Entonces, por eso él le llama a sus colaboradores, no le llama a mis fundadores de que no puede contar una historia, porque la historia, si la cuenta de verdad, bueno, no va a ser muy afortunada, que digamos. Si él cuenta la historia, cómo comenzó esta obra que está ahora, creo que en Victoria, la calle Victoria, no va a poder
decir la verdad. De hecho, fíjese que aparece una foto donde él está cierto ordenado y la agrandan para que no aparezcan mis manos y mi cara y que yo estoy orando por él. Pero es que yo soy parte de su historia. O sea, es como que yo negara que a mí me formó el pastor Nelson Aránguiz. Si el que me formó a mí fue el pastor Nelson Aránguiz. Y el que me casó, y el que me bautizó en las aguas, y el que presentó a mi hija mayor Edén, y el que me llamó al diaconato, y el que me hizo secretario de la iglesia, y el que me llevaba a las conferencias, y el que formó mi vida cristiana, fue el pastor, ahora obispo Nelson Aránguiz López. No lo voy a negar, porque esa es la verdad. Él trata de negar, decir, no, que a mí me envió Cruzada de Poder. A él lo envió una iglesia, que era Cruzada de Poder en Santiago Santo, que yo estaba pastoreando. Se podía haber llamado el fin se acerca a la Pentecostal, pero él salió de nuestra iglesia en Santiago 6.2. Y nuestro pastor Javier Camero, que yo no lo envié a abrir una obra, se fue por un asunto familiar, abrió una obra y me pidió permiso a mí, no al obispo. Y yo lo autoricé. Y cuando comenzó la obra ya, yo lo comencé a visitar. Y después yo lo presenté al ministerio y lo ordenaron como pastor. El obispo, obviamente, porque es la cabeza. Y el pastor Giovanni llegó al ministerio, porque me conocía a mí desde el año 91 más o menos, se unió al ministerio y estuvo 2 años bajo como mi cobertura, supervisado por mi persona, y después yo lo presenté y se le reconoció al ministerio. Y lo mismo el pastor Jaime Romero, que fue enviado por nosotros en el 2004 a Temuco y fue ordenado como pastor en Cruzada de Poder, pero por el respaldo que el Señor le dio a través de nuestro ministerio en Santiago 6.12. ¿Cómo se va a negar eso? Eso es negacionismo, esa es la verdad. Pero lo que más me preocupa no es eso, es que hoy día Cruzada de Poder tiene atisbo de secta. Tanto así que hoy día, o ayer creo que el pastor Cristian Vargas coloca un video en contra de Garilí donde los enemigos de Garilí hablan de que él es un sinvergüenza y un ladrón porque pide plata. Pues el pastor Hugo también pide plata. Y nosotros también pedimos plata aquí para la radio. Sí, no. O sea, cuando lo hace otro que no es de Cruzada de Poder es pecado, es sinvergüenza. Pero cuando lo hace alguien que es de ellos no es pecado. Eso es sectarismo, hermano. Sí, colando el mosquito. Eso es sectarismo. O sea, el pastor Cristian Vargas que lo formé yo. ¿Qué pasó con Cristian Vargas si lo formé yo? ¿Cómo él se va a poner a colocar un video en contra del hermano Garilí porque solamente nosotros lo invitamos? Yo entonces le voy a decir ahora, pastores, en su Facebook coloquen todos los videos que hay contra Hugo Alfons, no. Coloquen todos los videos que hay que atacan de inmoralidad al obispo. No lo voy a hacer porque eso no es verdad. Claro. Yo no voy a caer en eso porque me va a perjudicar a mí. Y de hecho está prohibido estrictamente que ustedes pongan un video en contra del pastor Hugo, en contra del obispo, de esos que se han hecho, que han recorrido las redes sociales, no lo hagan. Porque no va a hablar bien de nosotros. Aparentemente vamos a hablar mal de ellos y les vamos a perjudicar nosotros. Yo hago esta declaración porque yo soy el presidente del ministerio. Porque yo soy el que represento el ministerio evangelístico pentecostal del fin se acerca. Y mi conciencia está tranquila porque yo salí bien. Y mire cómo lo hizo el Señor. Porque cuando nos quitaron la radio, nosotros ya teníamos una nueva radio tratada, que fue un tema que el pastor Jaime Romero nos dice. No lo diga, que me van a odiar. Claro, hay un pastor aquí en Temuco que tiene un número de un pastor que está vendiendo una radio. Mándemelo. Me manda el número Jaimito Romero, él es el culpable. Y era el pastor Pedro Rodríguez, y yo lo conozco de años. Tomé al hermano Mauricio, ¿quién más? Christopher parece, o Jason, no recuerdo quién. Y fuimos a hablar con el pastor Pedro, teníamos listo, yo le ofrecí una cantidad, le dije le doy 20 millones de pesos y todavía no entregábamos la radio. Y estos señores de Cruzada de Poder nos demandaron. Y demandaron a don Jaime el Plantero, que lleva años viviendo ahí. Entonces, se han hecho muy mal las cosas. Yo lo único que espero ahora es que el obispo se ponga los pantalones, se ponga en el lugar que Dios lo colocó, porque él es el fundador del ministerio, el Señor lo usó a él. Cruzada de Poder nació por él, no creció por él, porque todos aportamos nuestro trabajo, supuesto, pero nació por él. Y él es el responsable de Cruzada de Poder, decreto ley 89, no el señor Albornoz. Le ha dado un poder desmedido y se está metiendo en problemas, a su ministerio, y hay mucha gente incómoda con esta situación porque la gente no es tonta. La gente se da cuenta que el que está liderando ahora Cruzada de Poder es el pastor Albornoz. Y cuando la gente dice, pero el pastor Albornoz lo dijo, no el obispo, sí, es que el obispo no es tonto. Usted lo conoce. Sabe que el obispo guarda silencio, pero manda a pelear al pastor Hugo como antes lo hacía. Es como el gobierno detrás de la sombra. ¿Sabe el pastor Jaimito? Yo le dije al pastor Marco, no sé si usted se acuerda de esto del libro de Petete. Ya. Es un libro antiguo. El libro gordo de Petete. Claro, el libro gordo de Petete. Yo decía, a lo mejor ha leído como 30 veces el libro gordo de Petete. Se lo sabe al rey al derecho. Manual, hay manual. Hay manual. Yo quería decir algo, disculpe, voy a aprovechar que estoy entre tantas estrellas del Evangelio aquí.
yo creo que igual este programa y esto que va a quedar como un video tiene un objetivo sano al final, de que puedan reaccionar los pastores realmente. De verdad, yo hay pocos pastores con los que tuve mayor comunión en Cruzada de Poder. Creo que siempre traté de llevarme bien con todos, pero siempre fui más cercano a mi pastor Marco. Bueno, con mi pastor Giovanni tuvimos bastante amistad. Con usted nos conocimos antes que fuéramos pastores. A Cristian Vargas yo lo conozco cuando me iba a comprar los cassettes Arturo Prat. O sea, yo tengo historia en esto, pues no estoy hablando yo de Arturo Prat, pues yo viví en el templo, yo conozco a varios que llegaron ahí, pues, a varios hermanos, y me alegro de que permanezcan. Pero lo que yo no pude consentir, pastor Marco, mi querido pastor Giovanni y mi pastor Cabero, fue la actitud vengativa, porque eso hay que pesarlo. ¿Cómo se puede iniciar una actitud vengativa en contra de alguien? O sea, digamos, yo siempre he dicho a mi pastor, digamos que el pastor Marco se equivocó, o sea, en el caso hipotético, ¿me van a echar con esto de aquí? No. Digamos que mi pastor Marco se equivocó, ya se equivocó él, po. Pero nosotros no podemos vengarnos ni desconocer lo que él significó para nosotros, po. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo dejar de reconocer lo que el pastor Marco ha significado en mi vida cristiana, en mi vida ministerial y en una relación personal también que mantenemos. Y eso yo no lo pude consentir, que vamos por la venganza, porque fue una venganza. Quitar la radio fue una venganza. Desprestigiarlo fue una venganza. Entonces cuando hay un corazón vengativo que lidera, yo no puedo estar ahí. No, porque mi corazón es distinto. De verdad que sí, ni siquiera lo hago ahora con ánimos vengativos, porque ha pasado bastante tiempo, nosotros estamos muy bien. A mí en nada me ha afectado todo esto, pero creo que también hay razones de conciencia. Pastor Marco, hago una consulta, yo porque, no sé, de repente, porque después que salió usted, salimos de nosotros, incluso hubieron hasta fotos tratando de ensuciar la vida, porque esto de las redes sociales promueve muchas cosas que son mentiras, muchas cosas. Entonces, de repente, ahora mismo, por ejemplo, yo tengo una foto ahí donde gente, no sé, ahí debe ser un Facebook falso, pero ¿quién lo promueve ese Facebook? Porque tienen que alguien hacerlo. Entonces, de repente uno llega a pensar que son del ministerio de Cruzada de Poder, porque ponen, por ejemplo, a Garilí y a usted vestido como mujeres. O sea, es una falta de respeto. Pero me veo bien con los sí. Oiga, y después nos colocan en una foto, lo colocan a usted, el pastor Roberto, el pastor Juanito, y hablan, y ponen ahí un texto escrito, porque yo lo tengo acá para mostrarlo, si quieren. Ahí sale un texto escrito y dice, esto fue lo que denunció, o lo que habló, lo que dijo Hugo Albornoz, denunciando que esto eran gente que aprobaba el homosexualismo y que todo esto era homosexual. O sea, esto es una cuestión loca, es una cuestión... Pero disculpe, todo eso está enfocado a los pastores que salieron de Cruzada de Poder. Claro, no hay ninguno que esté actualmente que esté en esas fotos, ¿no? Claro, no. Por eso yo hablaba de venganza. ¿Por qué atacar a Garilí en estos días? Porque estuvo con ustedes. Sí. Por eso, o sea, eso es lo que yo... Para mí me basta con 2 dedos de frente para decir, no, pues esto está mal, po. Amén. Bueno, pastores, como yo decía, las pruebas están ahí, po. Aquí están las pruebas. No lo había visto. Aquí están las pruebas. Entonces, venga, ahí dice hasta el nombre, pastor. Claro. Bueno, pero no tiene en todo caso ninguna prueba de nada, pero bueno. Pero es lo que yo digo, porque, o sea, si es verdad lo que dice usted, pastor Marco, no tienen una prueba, no tienen un asidero, no tienen un respaldo, no tienen una seriedad, no tienen ninguna cuestión de las que nosotros sabemos que tienen que ser evidencias como bien claras para mostrar algo. Pero ¿quién las promueve? ¿Quién las hace aparecer? Ese es el problema, eso es lo que dice mi pastor Jaimito. Por ejemplo, yo pregunto... O sea, uno podría dudar que indudablemente tendrían que ser ellos. Claro, ahora yo por ejemplo pregunto... Usted queda abierta la posibilidad. Claro, aquí abierta la posibilidad. No decimos que así es, pero queda abierta. Lo otro, mi pastor, ¿a quién? Por ejemplo, porque si se denuncia a un pastor y se toca a la familia, es grave lo que se está haciendo, es una falta de respeto de todas maneras. Nosotros entendemos que los hijos se someten cuando son pequeños, cuando grandes, aunque uno les enseñe los principios bíblicos, tomarán sus propias decisiones, y eso lo sabemos todos. Los que tenemos hijos grandes. Bueno, si le vuelvo a repetir, mire, en Cruzada de Poder hay muchos pastores que tienen gravísimos problemas con sus hijos. Ahora yo digo... Los tenían y los tienen actualmente. Porque yo pregunto, por ejemplo, el obispo Israel, sus hijos no son convertidos, ¿no? Entonces, claro. ¿de qué estamos hablando? Yo digo, mire, yo vivo con mi hija se separó de su esposo, lo digo abiertamente. Claro, no. Y hay muchos pastores en el ministerio de Cruzada de Poder que sus hijos tienen problemas porque ya son mayores. Exacto. Se equivocaron, metieron las patas, pero son mayores. Yo no los puedo responsabilizar a ellos. Si su hijo tiene 20, 25, 30 años de edad, ¿qué voy a responsabilizarlo? Habrá que ayudarle a orar para que Dios trate con sus hijos y todos sirvan al Señor. Yo tengo sí la honra, que se pueden sentar el día domingo, de hecho me pasa, Marcos Junior, Besabé, Salomé, Edén, mi hermano Marcelo. Bueno, mi cuñada vive hace como 50 años que no viene a la iglesia. Mi cuñado Juan, y todos van a decir amén y creen lo que yo predico. No sé si a los pastores de Cruzada les podrá pasar. Pero yo no voy a juzgar sus vidas personales, familiares, porque no tengo nada que decir feo que pudiera decir eso gatilló mi salida. Sé que tienen problemas porque ellos están creando una imagen que es peligrosa. Claro. Cuando tú creas una imagen de impecabilidad,
de que tú eres el mejor pastor, que todo lo haces bien y que tu iglesia es santa, ¿cómo vas a arreglar el problema cuando uno de tus hijos caiga en pecado o se descarríe o se rebele? O cuando haya una situación más o menos grave en la iglesia. Entonces, no hay que crear una imagen de super santos, porque eso es sectarismo. Y nosotros no creemos en eso. Creemos en la santidad, predicamos la santidad. Sí, tratamos de practicar y vivir todo lo que se nos ha enseñado. Pero elevar a categoría de super iglesia, nuestra iglesia, lo hemos dicho en las reuniones de pastores, se lo he pedido a los pastores, mantengámonos humildes. Porque una vez, un pastor que yo envié a Estados Unidos de Cruzada de Poder dijo algo, que era muy bonito en su momento. Él se paró y dijo: yo estuve en Estados Unidos, amados pastores, Cruzada de Poder es conocido a nivel mundial. Y él dijo esto, yo me recuerdo muy bien las palabras de él. En este momento estamos por encima del movimiento misionero mundial. Somos considerados el ministerio más sano de todo el mundo. Yo lo escuché. Y esas palabras tan bonitas que dijo el pastor para mí fueron peligrosas. Sí. Yo dije que era un peligro. Porque es verdad lo que dijo, no estaba faltando a la verdad, pero era un peligro. Era un peligro porque nos podía acarrear un problema de creernos lo que la gente piensa que somos, que no lo somos. Claro. El fin se acerca, no es tan santo como a lo mejor la gente cree, y Cruzada de Poder no es tan santa como la gente cree. ¿Sabe por qué? Porque en Cruzada de Poder hay seres humanos como los hay en nuestro ministerio y como lo hay en Temuco. Sí, por supuesto. Somos hombres de Dios, por supuesto, guardamos nuestro testimonio, por supuesto. Y lo otro, yo me puedo parar un día domingo en la iglesia y decir: hay alguna hermana aquí que yo le he faltado respeto, le he hecho una promoción indecente, le he dado un beso boneteado. Hay alguien aquí que podría acusar a mi esposa de algo feo. Hay alguien aquí que podría acusar que yo le pedí dinero, no se lo devolví, no. Entonces yo ante los ojos de mi iglesia soy intachable. Exacto. Pero no ante los ojos de Dios. Exacto. Amén, amén. Yo ante los ojos de mi iglesia soy intachable. Donde yo vivo, los vecinos no tienen nada que decir de mí porque nunca me han visto en un renuncio. Pero no significa que ante los ojos de Dios soy intachable. Pero yo no voy a empezar a predicar mi impecabilidad y la impecabilidad del ministerio. Llegó a ser tanto ya el exceso, el extremo, que me parece, ojalá que me equivoque, que a los pastores de Cruzada de Poder le están exigiendo una especie como de rendición de certificados de conducta, de que no tengan Violencia intrafamiliar. O sea, DICOM, hasta DICOM. hasta digo, o sea, a ese nivel es súper peligroso. Parece bonito, es que son exigentes. No, están exigiendo mucho. Porque si un día un pastor se les cae, imagínense que un pastor esté metido en DICOM, lo van a echar. No hay oportunidad para ser restaurado. Ojalá que no. ¿Ah? Van a echar a todos. Pero si uno de ellos... Ahora puede ser en una forma interna, pero estarlo publicando, pastor. Claro, puede claro. ser, y está bien, que seamos cuidadosos, rigurosos, está bien, pero el tema en que ha caído también el Ministerio de Cruzada de Poder es el excesivo mal uso de las redes sociales. Las redes sociales son buenas en su justa medida. Y yo doy gloria a Dios que nuestras vidas cristianas y también lo que fue el camino de nuestro ministerio nunca estuvo asociado directamente a las redes sociales. Venimos de otro tiempo, de otra escuela. Y las redes sociales hoy día son una herramienta, pero es una herramienta. Yo no dependo de las redes sociales. Si yo un día no puedo predicar por Facebook, sigo predicando en la calle. Si un día nos quitan la posibilidad de estar en la radio, sigo en el púlpito. Y si un día nos cierran la iglesia, es porque vamos a estar en el cielo a lo mejor. Sí, amados pastores, yo quería acotar algo que tiene que ver con la ética. Y la ética no se tranza. Por ejemplo, mire, amados pastores, en Perú, yo, una de las iglesias que tengo, hace ya 3 años llegó un hermano de Venezuela con su familia y han dado sus frutos ahí. Entonces él me dice: pastor, yo quiero comprar una movilidad y no puedo. ¿Qué le parece? ¿Qué es una movilidad? Un auto, un vehículo. vehículo. Ya. No puedo comprarlo porque era extranjero. Y me dice: vamos al notario y yo quiero que usted lo compre a su nombre. Fuimos, lo hizo a mi nombre y ahí están los papeles. Yo tengo los papeles. Ahora yo digo, el hermano ha dado buenos frutos, trabaja en la obra, predica, diezma, ha dado frutos. Su familia, su esposa se ha convertido con evidencia. Ya llevan 3 años, han trabajado, han cooperado en la obra. Yo estoy contento. Puede que algún día se vayan. Como yo, el dueño de ese vehículo, legalmente soy yo. Claro, Sí. Pero hay un dueño, pero moralmente no. moralmente no. Entonces, ¿qué haría yo? Si un día se va él de mi lado, yo estaría agradecido. Le daría las gracias No, usted me va a llamar y me dice: pastor, señor, me dio un auto. y le diría: amado hermano, aquí está tu documento. Claro. Llévalo. Porque eso se llama ética. Cuando el ministro de Dios pierde la ética, lo pierde todo. Como usted dijo, pierde el rumbo. El rumbo, sí. Bueno, se nos pasó el tiempo. No sé si hay algo más que quedó ahí, algo en el tintero, hacer un llamado para que el obispo, porque uno igual estima a esa gente, pues estuve tantos años con ellos, la pastorita Silvia, uno estima a esa gente, para que el obispo se afirme bien los pantalones, se ponga en su lugar. Yo sé que él es el líder ahí,
tiene que parar todo eso, retomar el poder que traspasó, que delegó en forma errada a una persona que no estaba preparada, porque imagínense, yo era el brazo derecho del obispo y encontraba que era tan difícil la tarea. Incluso una vez dije, si llegara el obispo a fallecer y yo me tuviera que quedar a cargo del Ministerio Cruzada de Poder, yo sé que se va a dividir, porque no todos me quieren. Entonces es una labor muy difícil. Está haciéndolo mal. El señor Albornoz está metiendo las patas, vive de redes sociales. Ha hablado mucho, demasiado. Se peleó con David Diamond, aunque haya sido cierto. Se distanció del hermano Bolaine, se distanció y se peleó con el hermano Gary, se peleó conmigo, se peleó con todos los pastores. Hay algo mal, algo que no está bien. ¿Cómo no va a poder mantener una comunión con alguien que no sea, ¿no es cierto?, de Cruzada de Poder y mantener esa comunión? Y si se pelea, que quede en forma interna, Yo no tengo que hacer cada vez que me peleo con un pastor un video, porque tendríamos entonces que tener como 20 videos en un año. 2 videos por mes. No, pues eso. Y después nos reconciliamos. ¿Cómo arreglo yo el video eso? Ahora tengo que bajarlo. Y después digo, ¿sabes que me volví a pelear? Así que súbelo. No se puede hacer eso. Entonces, dedíquense a predicar. Hay tanta gente perdida en el mundo. El propio obispo decía una cita muy bonita que Jimmy Swaggart siempre decía en sus predicaciones: dame a los que no te han conocido. Claro, dame por herencia. Dame por herencia a los que no te han conocido. O sea, a los inconversos. No hay que pescar dentro del bote. Se nos acabó el tiempo. Mi pastor Giovanni, nos despedimos. Contento, agradecido de la invitación que me ha hecho mi pastor Marco. Siempre ha sido una honra estar al lado suyo en el programa del matinal. Sé que ya tenían un programa, lo hacen hoy día. El programa que ustedes siempre hacen en este horario es el que ¿Cuánto sabe de la Biblia? Que es muy interesante. Ahora se llamó ¿Cuánto sabe usted de esto? Y solamente decir esto, yo soy más tosco, a lo mejor soy más prehistórico, yo soy más diferente, pues. Entonces digo, ojalá que no molesten los hermanos, los pastores, que se dediquen a hacer lo que usted está señalando. Creo que es lo correcto, predicar, ganar almas para el reino. No puede hacer fuego cruzado. Claro, pastores, no estamos en competencia. Yo puedo tener una iglesia a lo mejor no tan numerosa, o sí bien numerosa, pero no me hace mejor que nadie. Recuerda que lo que tenemos nosotros es por la gracia del Señor. El ministerio no lo merecíamos, ni siquiera la salvación, Entonces seamos humildes y no andemos peleando, amén, porque no sé, pues de repente allá, por ejemplo, en San Bernardo, pastor, los ministerios que, cierto, andan por ahí predicando, que son algunos del movimiento, otros de Cruzada de Poder, aparecieron ahora hace poquito predicando. Y andan por ahí anunciando y dándole fuerte. Yo llevo 8 años parado ahí predicando y yo digo a los hermanos, pastor, estaban los hermanos ahí, no, déjenlos tranquilos que prediquen, nomás nosotros hagamos nuestra labor. Nosotros llevamos años parados aquí, años predicando, y Dios siempre salva las almas, Dios toca a la gente, Dios liberta. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, esa es la labor, ese es el rol, eso es lo bíblico, de ir por el mundo y predicar el evangelio, ganar las almas, ser discípulo, enseñar la doctrina, enseñar la palabra, mostrar a la gente el buen camino para que la gente no se pierda. Ese es el orden. Nosotros no tenemos que andar preocupados de quién predica, quién no predica, o quién hace punto, quién no hace punto. Mire, pastor Marco, todo este tiempo de la pandemia, nadie de ellos hizo culto prácticamente, porque allá no suenan, no han sonado. No sé si lo hicieron internamente, eso no me compete a mí, ni tampoco me estoy metiéndome en cosas personales de ellos. Estoy diciendo de que no. Nosotros estuvimos parados en la calle y haciendo culto todo este tiempo de la pandemia, y parados ahí fijamente todos los domingos. Incluso cuántas cuestiones nos dijeron, irresponsable, ponte la mascarilla, que esta cuestión, y nosotros seguimos predicando. Y ahora en estos días aparecieron como que vino el fuego, como que cayó el Espíritu Santo después de 2 años y movió a toda la gente. No, pues pastores, no andemos peleando. No. Y si usted quería pelear conmigo, llámeme al teléfono personal mío, y yo ahí voy a conversar con usted personalmente y vamos a vernos las caras, y si quiere juntarse conmigo me avisa nomás, por gloria al Señor. ¿Entregó la creencia? Mi pastor Javier, Dios me lo bendiga. Bien, amados hermanos, yo contento de trabajar al lado de mi pastor, agradecido también estos años que hemos trabajado en Perú. Siempre la Iglesia Central se acordó, como mi pastor Jaime también lo debe saber, nunca se nos dejó solo, siempre con una ofrendita para subsistir, para trabajar, para la radio. Las visitas que hacía mi pastor, nos quedábamos tristes después de su venida, y siempre nuestro pastor Marco ha estado con nosotros. Es así, esa es la realidad. Pero agradecido también del ministerio, que estuve ahí sujetándome, aprendiendo, laborando hasta el día de hoy. Mantenemos nuestras 2 iglesias. Alguien dijo por ahí que era un pastor sin ovejas. Eso lo puede decir cualquier persona que tenga la lengua muy, muy rápida, pero ya sea pastor mediano, chico o grande, estamos trabajando, y lo bueno de ello es que tenemos la ética
de un pastor. Dios le bendiga. Amén. Mi pastor Jaimito, ¿usted llegó hoy día de Temuco? Sí, hoy día volamos en avión, gracias al Hoy día Señor. está con mi pastor Giovanni. Hoy día estoy Amén. con mi pastor. Sí, yo circunstancialmente quería decir eso, que casualmente llegué acá hoy día. Sí, bueno, Yo siempre llego a los eventos Sí, importantes. pastor Marco, es cara dura, le pagó el pasaje. No, usted viene No, yo vine, tiene un compromiso. Exacto, tenía primero un compromiso con mi pastor Claudio Jofrea, que le enviamos saludos en esta interesante semana del rapto. Nos consideró, que Dios tenga misericordia nomás. Bueno, si no, por último, que no me devuelvan el pasaje, si no pasa nada, ¿cierto? Y mi pastor Giovanni nos aprovechó de invitar y quisimos estar también con él, ya que siempre nos estaba mencionando, y tomé la decisión de venir en avión porque hemos tenido muchos viajes en vehículos. Yo no puedo viajar en avión fácilmente porque no tengo pase de movilidad. Entonces tuve que hacerme un PCR, era bien tedioso el tema, y por eso vine solito también. Mi esposa igual estaba un poquito cansada, hemos tenido como 3 semanas de viaje, no hemos estado prácticamente en Temuco. Y aprovechamos de estar acá, pues sí, que agradecido con el Señor, ¿cierto? Y gracias por verle a ustedes, por compartir este espacio que, bueno, esperamos bendiga, fortalezca, edifique y sane corazones, en realidad. Que la gente que tenga que tomar decisiones las tome, que los que tengan que reaccionar, reaccionen. Nosotros, yo por mi parte, muy tranquilo, enfocado en lo que decía mi pastor Giovanni, sirviendo al Señor, ¿cierto? Valorando lo que Dios nos ha dado y trabajando en aquello y luchando por eso, porque al final esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y en eso estamos enfocados, mi pastor Marco, en servir al Amén. Señor. Bueno, hace unos domingos atrás yo prediqué un mensaje cuando el apóstol Pablo dice que de nada tengo mala conciencia. Yo no sé si podría decir que en toda mi vida cristiana no me remuerde la conciencia, no. Pero en cuanto a este tema en particular de mi salida de la secta cruzada de poder, yo tengo mi conciencia limpia, tengo mi conciencia tranquila. Creo que hicimos bien las cosas y el tiempo ha ido dando la razón. Nos estamos despidiendo. Cualquier hermano que me llame, hágalo con respeto. Usted tiene mi número, yo no tengo ningún problema en atenderlo, pero hágalo con respeto y yo le voy a atender. No piense que yo le voy a colgar nada, no sé que usted me tratará mal. No voy a estar para escuchar palabras o eso, vulgares, ¿no es cierto? No, pero si usted me llama y quiere hablar conmigo, ahí está mi número, yo creo que muchos lo tienen. Que el Señor me los bendiga y nos vamos a volver a ver en la tarde. Quizás si hay algún comentario por ahí que a lo mejor muchos no alcanzamos a leer, a lo mejor en la tarde los podemos leer, no lo sé todavía, porque a lo mejor vamos a cambiar totalmente de tema. Que Dios me los bendiga, mis pastores. Nos Muchas estamos gracias, despidiendo pastor. hasta la tarde. Bendiciones. Amén, gracias. Que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si le vences, has de reinar conmigo por la eternidad. No tardará, mi Jesucristo. No tardará, sí, por ti. No tardará, mi Jesucristo. Tu iglesia y tu espíritu dicen, ven Señor.